Muy buenas, un saludo a todos los que os estáis conectando a este directo tan tenso. Y digo tenso porque este directo se ha reprogramado. Supuestamente el lunes deberíamos haber hablado de lo que hoy vamos a hablar. Vamos a hablar de lo que no te están contando los medios de comunicación acerca de la entrega de rehenes de Hamás. Vamos a hablar de lo que ocurrió el 7 de octubre hasta lo que ha ocurrido hasta el día de hoy. Y supuestamente el lunes íbamos a tener nuestro directo y hubo tantos problemas técnicos con la conexión de mi amigo Isaac, luego un corte eléctrico aquí en mi ciudad y fue imposible. Y bueno, pues no nos queremos poner demasiado exagerados, pero está claro que este es uno de los directos que más incomoda al mundo de las tinieblas, porque hoy vamos a hablar acerca de la verdad, porque la verdad nos hace libres, la verdad nos mantiene en la posición correcta. Y ya sabemos a quién le interesa la mentira. Dicho esto, si me estás viendo desde cualquier parte del mundo, voy a abrir el chat. Dime, por favor, desde dónde nos estás viendo en este momento. Apunta en el chat cuál es tu ciudad y dime si estás emocionado por descubrir la verdad. ¿Está bien? Entonces, os estoy leyendo aquí en el chat, constantemente estaremos revisando los mensajes, pero me gustaría que estuvieseis muy atentos a la exposición que mi amigo Isaac Moraleja de Isaac Explica, así es como se llama su página en Instagram, nos va a estar exponiendo toda la información, toda la argumentación que va a estar haciendo. Te pido que prestes mucha atención, que no te distraigas con los mensajes en el chat, porque merece la pena que escuches lo que Isaac tiene que decir, que veas las imágenes y que puedas entender todo el argumento completo, porque Isaac nos va a hacer una exposición desde el 7 de octubre hasta el día de hoy, la entrega de rehenes, y nos estará dando una visión de lo que puede ocurrir a partir de ahora. Isaac es un buen amigo, le conozco desde hace muchos años. Él es un buscador de la verdad y ha estado muy involucrado en todo lo que ha estado ocurriendo en Israel. Tiene amigos allí en Israel y de hecho tiene una historia que voy a pedir que nos cuente de por qué está tan interesado en lo que está ocurriendo allí. Él ha abierto también un medio de difusión llamado Alternativo Digital y creo que es una de las ventanas a través de las cuales podemos observar la verdad, lo que no nos están contando en los medios de comunicación tradicionales, por lo menos en medios de comunicación como los que hay en España. Y sin más dilación, voy a dar la bienvenida a mi amigo Isaac, de Isaac Explica. ¿Cómo estás, Isaac? Hola, Itiel, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por tenerme aquí, ¿eh? Pues feliz de que estés aquí. Nos costó muchísimo hacer Ya te esta digo. conexión. El lunes fue una auténtica batalla con tu internet, mi sistema eléctrico y, como decimos, hay alguien que no quiere que se escuche la verdad. Exactamente. La verdad que no recuerdo algo igual como lo del lunes, pero feliz de que hoy todo ha salido bien y estamos aquí juntos para poder hablar de este tema que yo creo que toda la gente que está aquí conectada seguro que está muy interesada porque ha sido un constante en los medios, en una conversación cotidiana y espero que al menos la gente lo disfrute y pueda aprender algo nuevo, quizá. Me gustaría que todos los que están conectados compartan el enlace de este directo por WhatsApp o por cualquier otro medio con sus familiares y amigos. Ya somos unas 600 personas conectadas y estamos esperando que se conecten varios miles. Queremos que esta verdad llegue a cuantos más mejor. Entonces, por favor, ayúdanos difundiendo el enlace de este directo con todos tus amigos a través de tus redes sociales. Y mientras vamos preparando el camino para escuchar lo que tienes que exponernos, Isaac, me gustaría que empezases diciendo por qué has estado tan involucrado con Israel y con lo que está ocurriendo allí. Yo sé que tienes una historia que ha sido el catalizador del lanzamiento de Isaac y Explica y Alternativo Digital. ¿Nos lo podrías contar, por favor?
Claro, sí, sí. Obviamente tú y yo, Itiel, nos conocemos de hace muchos años y siempre dentro del ámbito de la iglesia, que sería la forma más fácil de explicarlo. Y obviamente como creyente, pues siempre he tenido un sentimiento especial por Israel, por todo lo que conlleva en las escrituras el papel de Israel. Pero bueno, durante estos últimos años, pues he tenido la oportunidad de estar viajando alrededor de muchas naciones de la Tierra y también en concreto muchas veces alrededor de lo que es Medio Oriente. He estado recorriendo una de las regiones, zonas más tensas del mundo y pudiendo comprender pues muchas veces las cosas que se viven in situ, que quizás no lo percibes igual cuando solo escuchas lo que dicen los medios de comunicación. He estado, bueno, por motivos de trabajo, he hecho muchos viajes también a nivel misionero, es algo que también me encanta hacer, que es ayudar a los demás. Y obviamente pues he visitado pues Israel numerosas veces, algo muy especial para mí como creyente. Pero creo que lo que vamos a hablar hoy no solamente es algo desde, bueno, un punto de vista espiritual o de un cristiano, que está bien, yo siempre digo que podemos defender una causa como esta desde lo que uno piensa, desde su fe. De hecho, me encantó, Itiel, la conversa que tuviste con Oksana, te lo dije hoy, en ese directo del canal de Gastón y Oksana, buenísimo. Pero yo también lo digo muchas veces, que desde un punto de vista histórico y, bueno, podríamos decir político de las noticias, uno puede también defender a Israel por todo lo que está sucediendo. Y creo que muchas veces perdemos el concepto, como cristianos solo decimos, ay, la Biblia la dice, que está genial, ¿eh? Está muy bien que tú creas con tu fe algo basado en las escrituras, pero también hay algo que pasa a día de hoy, que son las noticias, los hechos, y también eso es importante para que sepamos la realidad que vivimos, de si nos están manipulando, lo que nos están contando es verdad o no. Entonces, esto para mí se volvió muy real, sobre todo a partir del 7 de octubre de 2023, porque mis padres precisamente pues estaban en Israel. Y yo recuerdo, bueno, Fuerte. eso fue increíble, fue algo que me marcó. Nos acordamos todos, nos acordamos todos. Claro, yo de forma muy inocente me acuerdo que lo publiqué en las redes y a la gente que me sigue, mis amigos, chicos, que mis padres están en Israel, mi familia, y que acaba de haber un ataque terrorista sin precedentes, por favor, orad. Orad por ellos, orad por lo que está pasando, porque es algo muy grave. Obviamente en esas primeras horas no sabíamos nada de lo que estaba sucediendo, pero ahí fue cuando todo empezó a cambiar para mí, porque el mismo 7 de octubre, Itiel, yo empiezo a recibir mensajes en redes sociales y, para mi sorpresa, mensajes de gente que yo conocía. Por ejemplo, como te decía, pues he viajado a la región y muchos amigos que tengo árabes, incluso cristianos, que eso podemos tener otra conversa otro día, pero muchos de ellos, ¿por qué, Isaac, publicas de esto y nunca publicas nada de los palestinos? Ya fue como un primer, wow, acaba de pasar algo así de grave y te estás metiendo conmigo por pedir oración por mi familia y por Israel, por lo que acaba de suceder. Sí, porque esto no es nada, esto al revés, Israel lo hace todo el rato, todo el rato. Y me di cuenta, Itiel, desde el minuto 1, de que esto rápido lo iban a desviar a lo que es el famoso conflicto Israel-Palestino. Ya. Yo lo estaba viviendo como acaba de haber un ataque terrorista, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? La gente rápido, pasando página, día 2, y empezamos a ver en los medios genocidio. El día 2, Itiel, no ahora hace un año, no, el día 2 ya los medios, es que ha bombardeado Gaza, genocidio. Yo, a ver, ya me di cuenta de que estábamos a punto de entrar en una guerra de información. Ya. Me parece que eso es un concepto clave, guerra de información. Y detrás de esto hay personas que están intentando manipular el discurso para poner a Israel como una nación genocida. Y quiero que quede claro desde el principio de esta conversación, ni Isaac ni yo somos defensores de las decisiones políticas de Netanyahu, o no consideramos que Israel lo haga todo bien siempre. Simplemente queremos traer un poquito de claridad respecto a todo el engaño y toda la confusión que durante estos meses hemos estado recibiendo a través de los medios de comunicación. Y todo esto comenzó ese 7 de octubre. Mientras estás hablando voy a ir poniendo imágenes de lo ocurrido porque yo creo que las olvidamos bien rápidos. Sí. Y fue algo terrible, terrible. Estamos hablando de miles de personas que fueron
atacadas en territorio de Israel de una manera violenta. Niños, hombres, mujeres, bebés, ancianos, algunos asesinados y otros llevados presos. Cuéntanos mientras voy poniendo imágenes. Sí, mira, de hecho, este fue el gran motivo por el que recientemente, después de llevar un año donde, bueno, en mis redes quise hablar, un poco ser una voz también donde exponía lo que Israel estaba viviendo, ya que sentía que desde, bueno, la narrativa, lo que se decía en los medios era otra cosa. Finalmente, hace muy poco, hace cuestión de 3 meses, he abierto esta cuenta de Isaac Explica, donde me centro precisamente en tratar de explicar, como dice el nombre, lo que está pasando. Y todo inicia en ese 7 de octubre, ese fatídico 7 de octubre, que han pasado ya prácticamente 17 meses, Itiel, pero wow, que para la gente que nos ve quizás es como, bueno, eso ya pasó, algo más, pero yo te digo que estoy muy conectado con amigos y la sociedad israelí, consumo también un poco lo que se va diciendo en los medios en Israel también, y es algo que la sociedad israelí a duras penas todavía ha podido pasar página por lo grave que fue. Porque mucha gente no sabe que el 7 de octubre fue la peor matanza de judíos en un solo día desde el Holocausto. Tremendo. O sea, es algo muy fuerte. Esa mañana, el 7 de octubre, te lo voy a tratar de resumir muy breve, pero lo que sucedió fue lo siguiente. A partir de las 6:30 de la mañana, en una operación como nunca antes se había visto de Hamás. Hamás, para el que no sepa, dando contexto breve, es el grupo que después de hacer un golpe de Estado en la Franja de Gaza, ha gobernado Gaza durante los últimos 20 años. Y es considerado por Israel, obviamente, también por la Unión Europea, por Estados Unidos y varios otros países como una organización terrorista. Sí. ¿Por qué? Porque ellos, su gran visión es retomar lo que es Palestina. Para ellos creen que Israel no existe, para ellos todo eso es Palestina. Ellos creen en la lucha armada contra Israel, ¿de acuerdo? Entonces, ellos no distinguen entre atacar solamente al ejército, lo que vendría a ser una guerra convencional, o lo que es crear el terror y el pánico entre la población civil, que es lo que llevan haciendo constantemente durante las últimas décadas. Por eso se considera que es una organización terrorista, porque ellos ponen autobuses bomba en los buses, acuchillan a gente en las calles. O sea, tremendo. No solamente van a atacar, me explico, a lo que es el ejército. Entonces, esa mañana, Hamás, que ahora te he dado un poco de contexto, lanzan un ataque sin precedentes donde, de hecho, esto es interesante, más tarde te lo puedo comentar, pero es que hace pocos días que está saliendo información oficial, después de un estudio extenso que ha hecho el ejército israelí después de 17 meses, están saliendo los primeros informes oficiales ya con números donde sabemos más específicamente lo que ha sucedido, y es que fueron, ya se sabe, más de 6.000 hombres y personas desde Gaza que entraron esa mañana en un ataque coordinado desde tierra, mar y aire. Tremendo. Lanzaron más de 10.000, 11.000 cohetes y misiles esa mañana hacia Israel, con el único fin de saturar, digamos que era la estructura de defensa que tenía Israel. ¿Qué pasa? Se hizo en Simchat Torah, en el final de la fiesta de los tabernáculos, un momento también sagrado para Israel. Era el día de Shabbat, era el día de sábado también, de reposo. Por lo tanto, también, digamos que los tomó un poco en guardia baja, la gente estaba en sus casas, no era el mismo orden que pueda haber otro día de la semana o en otras fechas. Y obviamente es algo que ahora se sabe que estaba muy bien planificado por Hamás. Sí, entonces, en esa mañana, y Hamás no trabajaba solo, pero de eso hablaremos después. Exactamente, exactamente. No, es que es algo que te digo, son 17 meses, Itiel, pero ahora me hablas de esto y yo mismo lo estoy explicando y es muy fuerte, y quiero tratar de dar ahora el máximo de explicación para que la gente todavía se haga una idea de lo fuerte, de la magnitud, ¿no? Porque, mirad, si tú ves el tamaño de lo que es Israel y la población que tiene Israel, es una cosa, mira, de tamaño vendría a ser lo que es el estado de New Jersey en Estados Unidos, una cosa súper pequeña de tierra. De población, aproximadamente unos 10 millones. Si lo ponemos en contexto o en comparación, por ejemplo, de lo que fue el 11 de septiembre, el atentado de las Torres Gemelas, murieron 40 veces más de ciudadanos en Israel, en comparación con la población que existe, que lo que vendría a ser el ataque contra las Torres Gemelas ese día. O sea, prácticamente todo el mundo en Israel, Itiel, conoce a alguien que ese día fue asesinado, alguien que fue secuestrado, alguien que fue herido. O sea, de verdad, es algo muy grande que todo el mundo de la sociedad israelí está profundamente impactado hasta el día de hoy. Terrible. Entonces, el 7 de octubre,
lo que Hamás organizó, como te digo, es este ataque de misiles y ellos lo primero que hacen es invadir con unas fuerzas operativas especiales, o sea, terroristas, soldados que habían sido entrenados perfectamente. Ellos rompen las barreras, mientras todo el sistema de defensa aéreo está pendiente de los misiles que caen, ellos rompen la valla de seguridad del muro de Gaza. Hay diferentes puntos en el norte, en el sur, para que a la vez haya un ataque simultáneo en varias partes en el sur de Israel, todo lo que es la frontera con Gaza, a todo lo largo de la franja. Y ellos entran, primero de todo, se encuentran que está habiendo un festival de música que termina a esas horas de la mañana, un festival por la paz de música electrónica, y ahí se produce una masacre sin precedentes, donde cientos de jóvenes Itiel que estaban celebrando, con sus amigos, en un ambiente muy tranquilo, de repente se ven envueltos en lo que sería el fin para ellos de una manera trágico. Wow. Es que yo recuerdo, la gente no me cree, tío, la gente, y es parte de todo esto que veremos en el directo, me dicen que todo esto es mentira, que Israel lo ha hecho, o que la gente de verdad no se cree lo que pasó el 7 de octubre. ¿Creen que ha sido como una especie de actuación? Sí, mucha gente dice que es un ataque de falsa bandera, todo un sinfín de teorías, o simplemente lo niegan, que lo que pasó es mentira, es todo un montaje de Israel. Pero ¿sabes qué pasa, Etiel? Que jamás ese día, como buenos psicópatas que son, perdóname que te lo diga, pero es que son unos psicópatas, ¿Es así? se pusieron, ¿sabes lo que es una GoPro? Las cámaras, Sí, estas sí, que sí. se usan para hacer deporte de montaña, esquiar, en tu bicicleta lo pones, así te grabas. Pues muchos de los terroristas lo pusieron en su cuerpo y empezaron a hacer todos estos ataques filmándolo ellos mismos y ese mismo día comenzaron a subirlo a las redes sociales. Sí. De hecho, ese día y las semanas siguientes, todas las imágenes que recibimos prácticamente de televisión eran imágenes que ellos mismos estaban grabando. Y esto el mundo lo olvida. De hecho, cuando termina este primer ataque o cuando llegan a este festival de música nova, se produce una masacre que muchos sí que pueden empezar a escapar, pero fue una trampa mortal porque estaban muy Terrible. cerca de la frontera y había una sola carretera de salida de la zona y obviamente Hamás rápido tomó el control de la carretera, haciendo que nadie pudiera salir de ahí y comenzaron las matanzas. Jóvenes que se escondían en pequeños búnkers que hay solamente, para que no caigan cohetes, pero nada preparado para que alguien entre por la puerta. Son lugares abiertos y comenzaron a tirar granadas a los jóvenes que se escondían dentro y jóvenes Itiel de 18, 20, 22 años muriendo de una manera terrible. Estas imágenes que estamos viendo se corresponden con el ataque, ¿verdad? Del 7 de Exactamente, esto octubre. es la frontera de Gaza. Es que la gente no entiende lo cerca que está. La gente se piensa que estamos hablando de dos países o dos lugares que están extremadamente lejos. El festival de música estaba bastante cerca de la frontera y lo que te iba a contar ahora, que es justo lo que estamos viendo, que son secuestros, gente que, ¿veis? Gente caminando que está siendo, están maniatados en la parte de atrás de su cuerpo, los lleva Hamás forzados a Gaza, es porque Hamás después de eso entró a varios kibutzim. Los kibbutz en Israel son zonas agrícolas, vamos a decirlo así, zonas precisamente, vamos a decirle de personas de movimientos muy de izquierdas, socialistas, que precisamente no son gente que está a favor de Netanyahu o gente que esté a favor del gobierno de Israel, precisamente gente que abogaba muchísimo por la paz con los palestinos, con el pueblo árabe, gente que además, Itiel, se dedicaba a semanalmente tomar a decenas de niños o enfermos de Gaza y hacerlos entrar con permisos, o sea, se dedicaban a hacer el papeleo para que pudieran ser atendidos en centros hospitalarios de Israel. Wow. Y mucha de esta gente, Itiel, fue asesinada por Hamás ese día. Gente que quería una buena relación con los palestinos, eso jamás no le importó. Hamás entró ese día y los mató a todos. Entonces, todas estas comunidades plantadas cerca, o sea, te digo, hay vídeos que tú puedes observar como en estas casas, es como un poblado donde pueden vivir quizá 70 personas, 100 personas, son familias que ellos son agricultores, se cultivan sus propios alimentos. Pues ese día se vieron solos, se vieron desamparados. Jamás llegó en un abrir y cerrar de ojos a sus hogares. Tenían pequeños grupos de seguridad de los kibús, de estas comunidades, pero que por la gran cantidad de cientos y miles de terroristas que entraron, pues fácilmente fueron abatidos. Entonces se vieron matanzas terribles y no solo eso, sino que se vio algo que es lo que nos ha llevado al punto de hoy, que es el secuestro de cientos de personas como rehenes. Esto, Itiel, es algo que ha marcado un antes y un después en Israel.
es difícil todavía porque la gente fuera, no sé, o sea, tampoco quiero compararlos con situaciones que sé que hay en Latinoamérica, donde hay mafias y hay grupos narcos que secuestran a gente, pero la forma en la que ha sucedido en Israel ha sido una forma muy macabra. Porque Sí, ese día Hamas Itiel estaba, cuando entraba a estas casas o iba por las calles llegando a estos kibbutz o llegando a los poblados, comenzaba primero a matar a todo el mundo que veía, y cuando llegaba a las casas comenzaban a actuar como verdaderos psicópatas. Es decir, tomaban a familias enteras Itiel y mataban a hijos delante de sus padres, terrible, mataban a padres delante de sus hijos y luego se llevaban al que quedaba vivo, se lo llevaban a Gaza. O, por terrible. ejemplo, hemos visto vídeos que eso lo recuerdo perfectamente. Firmado por ellos mismos, les pedían su teléfono, les pedían a los secuestrados en sus hogares, en su comedor. Dame tu teléfono y pon Twitter, pon TikTok, lo que sea, voy a transmitir en vivo. Y transmitían en vivo con el teléfono de la persona para que todos sus amigos y su familia, que quizá, pues obviamente el hijo, el padre vivía en otra casa, pues de esa forma el familiar se enteraba de que, sin saber todavía lo que estaba pasando, que su hijo estaba en su casa con gente que tenía armas. Imagínate el shock, la forma en la que lo querían transmitir era para crear terror a la Terror. sociedad. Hmm. ¿Me explico? Entonces, ese mismo día tomaban a jóvenes, imagínate qué macabros eran, tomaban a jóvenes y les decían, porque claro, todas estas casas al vivir cerca de la frontera, pues ellos suelen tener búnkers o salas de protección por si caen los cohetes, pero salas que te digo, no es por si entraban terroristas, nunca había sucedido esto antes. Y entonces se cerraron dentro porque escuchaban las alarmas de cohetes, pero hasta más tarde no sabían que había infiltración de cientos de terroristas. Entonces, Hamas comenzó a ir a todos los cuartos de seguridad de las casas, forzando las puertas y conseguía abrirlas. Tomaba a las familias enteras como rehenes y las casas que no podía abrir ellos, no podían abrir las puertas de seguridad, tomaba a jovencitos, a los chicos, a los hijos, y como sabrían que los vecinos conocerían la voz de ese vecino suyo, le comenzaban a decir: tienes que decirle a todos estos vecinos uno por uno, ves puerta por puerta para que salgan. Si no salen, voy a matarte a ti y a toda tu familia. Dios mío. Y el pobre chico de 17, 18 años, tenía que salir ahí fuera. Soy yo, está todo bien, ya puedes salir, todo bien. Salían, los mataban, los secuestraban, o sea, un nivel de carnicería y piel terrible. Estamos hablando una vez más de un grupo terrorista. A veces, Isaac, la gente confunde el pueblo palestino con el grupo terrorista Hamas. Y ahora mismo estamos hablando no de los palestinos, que de hecho tenemos amigos que son palestinos y palestinos que son hermanos en la fe, que creen en Jesucristo. Yo, de hecho, cuando he organizado tours a Israel, lo he hecho de la mano de palestinos cristianos. Entonces no estamos hablando aquí de palestinos que son gente de bien, gente que además ama Israel, que está a gusto haciendo negocios y creciendo y prosperando en Israel. Estamos hablando concretamente de un grupo terrorista llamado Hamas, que ha estado gobernando de manera tiránica en la franja de Gaza. Lo digo para matizar nuevamente que no estamos hablando de palestinos, estamos hablando de un grupo terrorista que literalmente aterrorizó a todo un pueblo el 7 de octubre. Sí, mira, además yo soy el primero, Itiel, que aquí te lo puedo decir en primera persona. Yo antes del 7 de octubre, además, yo tenía la oportunidad de viajar, también estaba involucrado en el movimiento ministerial, con la alabanza, entonces iba por iglesias también en América Latina, y yo hablaba de mis experiencias precisamente misioneras y compartiendo un poco el mensaje de nuestra fe en países musulmanes, pero donde también hay mucho creyente, hay mucho cristiano, la gente no lo sabe, la gente a veces por la distancia o por, bueno, conceptos de lo que sea, de las películas, de la televisión, te piensas que todo el mundo árabe es, primero, que todo el mundo es musulmán, y segundo, como si todo el mundo fuera terrorista. Y nada que ver. O sea, yo, de verdad, Titiel, yo guardo muchísimos amigos que quiero mucho de muchos países de la región. Te puedo mencionar países en los que he estado que guardo buenos amigos. O sea, mira, he estado en Israel, pero Titiel, he estado en Egipto, he estado en Jordania, he estado en Irak, he estado en Kuwait, he estado en los Emiratos Árabes, he estado, no sé ya ni qué te he dicho, pero muchos de estos lugares, Sí. en la zona, en Turquía también, en varios sitios donde la religión oficial es el Islam, pero donde también hay comunidades importantes, ya sé que están perseguidas o no, pero hay comunidades de cristianos que son grandes, y tengo muchos amigos árabes que son increíbles. Ahora bien, y te lo comenté un poco al principio, es verdad
que toda esta narrativa, yo me di cuenta sobre todo después del 7 de octubre, es que esta narrativa, dentro del mundo árabe, esta narrativa contra Israel, dentro del mundo árabe es muy fuerte. E incluso ahí los propios cristianos en muchas ocasiones están siendo decepcionados por lo que han creído y los conceptos que tienen equivocados sobre Israel. Lo hablaremos luego quizá, pero ellos te van a repetir siempre que Israel roba tierras, que Israel, por mucho que ellos leen su Biblia y ellos pues creen que no, que Israel ya no existe, entran en la famosa teología del reemplazo que tú hablabas con Oksana. Y ellos son, bueno, pues gente que te digo, son amigos míos, pero por lo que ven quizá en Al Jazeera o en estos canales de televisión totalmente anti-israelíes, pues quizá muchos de ellos han tomado también esa percepción. No todos, eso sí. Y aclarar, como te digo, que los árabes no todos son terroristas, son personas además que su cultura es preciosa, son personas que además te invitan a sus casas y no te van a dejar irte si no te invitan a comer, si no te invitan a que pases a tomar un té con ellos. O sea, son personas estupendas. Pero no solo eso, es que Israel, en Itiel, hay más de 2 millones de árabes. Que la gente se olvida de eso también. ¿Sí? La gente piensa en Israel como solo los judíos, que sí, es el país de los judíos, el único estado judío del mundo, pero hay más de 2 millones de judíos viviendo en Israel. Entonces, bueno, hay que separar, como bien decías, Hamás del pueblo palestino, aunque quizá lo veremos también luego, pero hay una gran aceptación dentro de la población civil. De hecho, las imágenes esas, eso duele mucho Israel en Itiel, en Israel. Las imágenes del 7 de octubre, cuando toman los rehenes y se los llevan a Gaza y comienzan a verse turbas enteras en las calles de gente celebrando la masacre, eso Israel, eso es difícil de que lo olvide. Entonces, hay gente, Itiel, que no está a favor de Hamás. Sí, con la guerra más todavía, porque se han dado cuenta de que Hamás ha sido la causa de que Gaza esté destruida a día de hoy. Claro. Pero sí que hay mucha gente, obviamente, que también los apoya, sobre todo por motivos religiosos. El Islam es un gran problema en esto. Y bueno, en Israel pasa el tiempo, pero esas imágenes de turbas enteras celebrando cuando están llevando a secuestrados, eso ha costado mucho de digerir, porque eso ya no es Hamás, eso es la población civil. Pero te digo, hay que separar, al final son ideologías, cada persona es un mundo, y yo espero que algún día sea posible completamente la paz entre judíos y árabes, palestinos, vamos a decirlo así, porque también es un término que hay que hablar mucho de historia, de quién, porque hay árabes que viven en Israel y no se consideran palestinos y otros sí. Es toda una discusión, pero es más profundo, eso no voy a entrar ahí ahora. Pero espero que un día se llegue a poder vivir en paz entre ambas comunidades. Pero el 7 de octubre fue un poco eso, Itiel. Fue algo que, bueno, fue una masacre. Fue terrorismo en estado puro, que no miró por ningún tipo de equilibrio moral. Dio igual si había bebés, ancianos, hombres o mujeres. Se masacró entrando en casas, proyectando eso en directo a través de las redes sociales de las víctimas. Y sabemos que esto no fue una pantomima o una actuación de Israel, porque los mismos terroristas estuvieron difundiendo esas imágenes que después intentaron borrar e intentaron hacer como que no estaba pasando, pero ya era demasiado tarde. Esas imágenes aterradoras corrieron el mundo. Seguimos escuchándote, Isaac. Sí, bueno, de hecho, ahora que te decía que estos días está saliendo ya, bueno, los primeros informes oficiales de lo que sucedió el 7 de octubre, pues ya sabemos números más exactos de todo lo que pasó ese día, ¿de acuerdo? Yo tengo aquí anotado para que no me equivoque. Mira, se dice que de forma oficial hay más de 1.200 muertos solo del 7 de octubre, ¿de acuerdo? Sin contar luego lo que ha sido la guerra y los cientos de soldados que han fallecido. Murieron incluido, como tú decías, niños, ancianos, mujeres, pero es que también, Itiel, murieron personas de más de 50 nacionalidades. Hamás tomó a más de 250 como secuestrados, pero es que fueron israelíes, pero también de más de 40 países, que la gente no lo sabe. Se piensa todo el tiempo que Hamás tomó a judíos o tomó a israelíes, pero es que Hamás tomó a un montón de trabajadores, bueno, de Tailandia, inmigrantes que trabajaban en el campo, gente de Etiopía, gente de Argentina, gente del Reino Unido, gente de Francia, gente de Alemania, gente de un montón de países. También fueron secuestrados y asesinados ese día por Hamás. Y ese día Hamás también hizo algo que fue muy grave. Quiero vigilar las palabras, sé por el tema de censura en las plataformas es un poco complicado, pero algo muy serio, Itiel, que sucedió ese día, y fue el tema de la violencia sexual
que Hamás usó como método de castigar a mujeres y también a hombres, a israelíes, en el 7 de octubre. Ese día se violaron a decenas de mujeres y luego las asesinaron. Ese día, no sé hasta dónde puedo contar, como te digo, por cosas que son muy fuertes, pero hay informes donde se sabe que, por ejemplo, tomaron a familias enteras, como te decía, en sus casas y tomaban a la familia, los hacían mirarse unos delante de otros, violaban a la mujer delante del esposo, cogían al niño, lo metían dentro de un horno y luego lo mataban. Y acababan de matar a la familia completa. Cosas que ni los nazis se ha podido ver. O sea, es un nivel de, si soy explícito, discúlpame, que por eso no quiero quizá entrar más en detalle. Pero Pero necesitamos entender la monstruosidad, porque creo que hemos olvidado en estos 17 meses que estamos hablando de un monstruo. Cuando vemos las imágenes de Gaza devastada, es fácil empezar a creer que Israel es el culpable, pero olvidamos que antes de esa devastación, esa respuesta de un país en defensa de sus ciudadanos, ocurrieron todas estas monstruosidades. Creo que cualquiera de los que nos está viendo esperaría que su gobierno actuase con contundencia si el país de al lado se infiltrase y violase a sus mujeres, metiese a sus bebés en hornos, asesinase a sus ancianos y lo hiciese de esta forma. Creo que todos estaríamos de acuerdo en que es necesario una respuesta. Exactamente. Entonces, bueno, termina el 7 de octubre, una masacre que tampoco es que durara ese único día, porque muchos de los terroristas infiltrados fueron como olas, es decir, entraron rápido en la mañana, luego algunos entraron más tarde a mediodía, y muchos de ellos estuvieron varios días merodeando por el sur de Israel. Es decir, hubo una situación en Israel que por eso esa mañana el gobierno declara el estado de guerra, cuando ellos son conscientes de que la infiltración ha sido masiva, no es una cosa de un pequeño comando, sino que son miles, un ejército de Hamás que ha entrado a tomar a rehenes, es decir, ellos, el plan estaba claro, es decir, Hamás no solamente quería hacer una masacre, sino que ellos querían, el plan estaba organizado desde el principio de matar a gente, pero me llevo rehenes y esta va a ser mi carta para poder negociar con Israel y saber que siempre tengo una salida. Entonces, Israel tarda muchos días en declarar que ya la amenaza dentro del territorio israelí ha sido, bueno, controlada. Esos primeros días que se declara el estado de guerra, Israel, bueno, digamos que hace que todos los reclutas o personas que estaban fuera de servicio los llama a todos, los convoca a todos. De hecho, es algo histórico y sin precedentes, donde Israel reclutó a más de 600.000 reservistas y se toma unas dos o tres semanas para planear lo que todos imaginábamos desde que sucedió el ataque, que fue una operación terrestre para entrar en Gaza. ¿Qué pasa? Desde el principio da la vuelta al mundo las imágenes del ataque, pero también de los rehenes. Pero se tardan semanas en saber exactamente, bueno, semanas y meses, en saber exactamente cuánta gente ha muerto. O sea, estamos diciendo la hora, pero no se sabía en ese momento quién estaba vivo, quién estaba secuestrado. Entonces, se tardan semanas y meses en saber exactamente quién estaba secuestrado. Y entonces Hamás ya inicia todo un plan de vamos a utilizar estos rehenes como carta para terminar cuando nos apetezca esta guerra. Pero claro, Israel dice, nosotros no vamos a negociar contigo. Nosotros vamos a defender, obviamente, nuestro Estado, que es lo que yo creo que cualquier país en el mundo, si te atacan, lo que tú quieres es que tu ejército te defienda. Y vamos a decir que nuestras metas son recuperar a todos y cada uno de los rehenes que se ha llevado Hamás a Gaza y luchar contra Hamás para que Hamás nunca más vuelva a ser una amenaza contra el Estado de Israel. Entonces, sale Netanyahu, que es el primer ministro, y da un mensaje a la nación donde las metas son estas tres: recuperar a todos los rehenes, que la amenaza militar de Hamás desaparezca y que Hamás, como gobierno de Gaza, también sea removido. Pues han pasado, Itiel, 17 meses desde entonces. Han pasado muchas cosas. Si quieres voy un poco llevándote por lo que ha sido un año y medio de guerra. Sí. Pero esto fue el 7 de octubre y esto fue lo que llevó a lo que hemos visto hasta hoy, ver una Gaza destruida y unas consecuencias de guerra terribles. Pero todo tiene un porqué y es lo que quiero explicarte paso a paso de lo que luego ha sido la guerra. Entonces, tenemos este plan de Israel para entrar en Gaza, se esperan unas semanas y
Israel invade oficialmente o entra en Gaza oficialmente a primeros de noviembre, después de unas 3 semanas de que sucede el ataque. Israel se toma primero pues, unos días para organizar bien la estrategia de cómo tiene que ser. Sabían que iba a ser una trampa, o sea, ellos sabían que si entraban como si nada ese mismo día, Hamás tendría seguramente toda una serie de trampas en las calles, todo con explosivos, con personas y terroristas que iban a disparar desde lugares escondidos y sabían que podría ser una carnicería contra sus propios soldados. Entonces ellos, obviamente, ante la sorpresa de ese ataque del 7 de octubre, tienen que organizarse rápidamente y montar una estructura, ¿no? Y bueno, después de unas semanas entran y claro, ellos lo que hacen es que el ejército toma, bueno, de hecho, desde el 7 de octubre ya, hay una serie de trabajo donde la aviación israelí comienza a bombardear con ataques selectivos la franja de Gaza, en lugares donde se sabe explícitamente que Hamás trabaja desde ahí, que son cuarteles generales de Hamás. Y entonces ya, desde el 7 de octubre hay ataques coordinados desde la aviación israelí, pero luego ya obviamente se intensifica con la entrada en Gaza de las tropas. Pero ¿qué pasa? Aquí es donde hay un antes y un después de todo. Yo me daba cuenta que desde el principio, donde ya se veían los primeros ataques de la aviación israelí, ya los medios comienzan a hablar de genocidio, genocidio, represalia. Israel solo quiere castigar a los palestinos. Y aquí, Tiel, entramos en una narrativa muy, muy perversa y muy transgiversada. Porque para tú poder entender por qué esto sucede, hay que saber cómo opera Hamás. Hamás Itiel, como hemos dicho antes, es un grupo terrorista, pero no solo un grupo terrorista contra los israelíes. Hamás es una dictadura contra los propios palestinos. Hamás es un grupo que, por sus propios motivos políticos, donde ellos quieren controlar con mano de hierro, con puño de hierro, la franja y tener un objetivo claro que es barrer a Israel del río hasta el mar, como dicen constantemente con esos eslogans que todo el mundo repite luego en las calles, estas manifestaciones pro-palestinas. Su visión es esta. Y si hay alguien dentro de Hamás que se opone a eso, esa gente va a pagar caro. Hemos visto, y la gente que sale lo dice. La gente no se atreve a decirlo dentro de Gaza, pero la gente que sale, yo conozco a varios y sigo a varios donde ellos se han podido refugiar en países de Europa y te hablan del nivel macabro que tiene Hamás contra su propia población. Y uno de los peores métodos que tiene Hamás, además, es de usar a sus civiles como escudos humanos. Y la gente con eso, esto de verdad la gente es que no lo entiende a día de hoy. Pero no lo puedes entender, amigo, porque tú no eres un grupo yihadista. Tú eres un grupo radical islámico, donde para ellos el fin justifica todo lo que haces antes. Y para ellos la sangre de sus civiles, la sangre de los palestinos, del pueblo árabe, está justificada para el fin, que es recuperar Palestina. Y esto es algo muy perverso, porque ellos no se organizan en Gaza de la forma que se organizaría cualquier país en el mundo, que es, tú tienes bases militares y dejas a un lado a la población civil, porque tú tienes, si tú eres el gobierno de un país, tú tienes que proteger a tu población, ¿verdad? Pero Hamás, una y otra vez, opera de una forma completamente diferente. Hamás, cuando empieza la guerra, se deshace de toda su vestimenta militar, es decir, ellos el 7 de octubre, en todos los vídeos los vas a ver bien vestidos con sus túnicas, con sus cintas militares para que se vea que son la yihad Hamás, que están luchando como militares, pero luego, si tú te fijas, en 17 meses de guerra, menos los saltos al fuego, que ahora entraremos a los saltos al fuego también, durante los combates hay cientos, miles de vídeos y no vas a ver a un solo combatiente de Hamás vestido de militar. Ellos a propósito se quieren inmiscuir, quieren meterse dentro de la población civil, vestirse de civil para complicarlo por mil lo que está haciendo Israel, para que le cueste todavía más distinguir entre un civil y un atacante terrorista de Hamás. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. Esto es maldad pura. De hecho, esto mucha gente no lo sabe, tampoco quizá no lo digan en los medios, pero se han filtrado la CIA, FBI, agencias de seguridad de todas partes del mundo han podido filtrar mensajería de los altos mandos de Hamás entre ellos y comunicaciones que tienen con sus líderes que no viven. Es que lo gracioso es esto, es que los líderes de Hamás no vivían en Gaza. Ellos vivían como grandes billonarios, multimillonarios en Qatar, en Doha, viviendo en hoteles de 5 estrellas. Y cuando se comunicaban con los líderes en Gaza, ellos exponían que el gran sacrificio que está haciendo nuestro pueblo vale la pena, que cada gota de sangre de un palestino es necesaria para que el mundo entienda nuestra causa. Es decir, ellos quieren
que mueran palestinos. O sea, es macabro, pero es real. No sé si me Fuertísimo. explico. Es muy No, fuerte. absolutamente, absolutamente. Es todo un lavado de cerebro que ocurre también desde que son niños. Por lo menos allí en Gaza particularmente, que es un territorio que ha sido gobernado por un grupo terrorista. Les lavan el cerebro para creer esa narrativa. Y es Exactamente. una narrativa que no todo el mundo cree, pero una gran mayoría sí. Y Israel para ellos es un enemigo que tienen que destruir. Lo que pasa que creo que muchos palestinos en Gaza se habrán dado cuenta de que sus líderes les han abandonado y les han usado como escudos humanos, y supongo que no todos tendrán igual tanta confianza en ese discurso como al principio. Bueno, de hecho, se dice a día de hoy en varios estudios que se han podido hacer recientemente, donde después ya de este último alto al fuego hay varias encuestas que se llevan, bueno, un poco en secreto, pero que la gente habla, y se cree que aproximadamente un 70%, 75% de gazatíes están en contra completamente de Hamás. Pero es que no es para menos, hay mucha gente que celebró el 7 de octubre en Gaza, pero es que hay muchos de esos, el 8 de octubre ya se estaban lamentando. Ya. Porque se dieron cuenta que jamás acababa de abrir la puerta del infierno sobre las ciudades donde vivían. Es que yo, mirad, o sea, para ponerlo siempre en contexto, nuestros amigos en España, pero en toda América Latina o donde sea que nos estén viendo, de verdad os lo digo, o sea, poniéndolo en contexto con tu propio país. Tú imagínate, Tiel, que en España, ¿sabes? No sé, iba a decir Andorra, no sé si la gente sabrá de Andorra, pero No una tanto. zona pequeña al lado de tu país, ¿no? De territorio al lado de tu país. Y que es el gobierno de este pequeño territorio, de repente, un día, te pilla por sorpresa que te hace la peor masacre de tu historia. Pero es que no solo eso, es que se lleva a cientos de personas de vuelta a ese pequeño territorio, te declara la guerra y luego, o sea, comienza a usar a toda la gente de ese lugar para que mueran y mueran y mueran, y para que luego los medios de comunicación de medio planeta, tú que estás yendo a buscar a tus secuestrados, yendo a rescatar a tu gente, te digan que encima tú eres el agresor. Ya. O sea, es un nivel muy perverso de jugar con la opinión de medio planeta. Pero es lo que jamás... ellos son muy buenos controlando esta propaganda y controlando estas narrativas. Ellos son muy buenos y les ha salido bien. O sea, yo lo tengo que admitir, que la propaganda, porque es propaganda, la propaganda de Hamás les ha salido estupendamente. Pero claro, tú te lo pones tú te lo planteas y dices, ¿cómo puede ser que esta gente hiciera esto y no pensaba por un momento que les iba a salir mal? Bueno, es que la realidad es que Hamás sabía desde el día de antes de hacer el ataque que tendría el respaldo de todos los medios de comunicación del planeta. Porque no es la primera vez que ellos hacen ataques, hacen cualquier tipo de cosa, no con la magnitud del 7 de octubre, pero que hacen este tipo de cosas y luego saben que la narrativa es facilísima de manipularla. Y lo llevan haciendo 17 meses. Entonces, voy a seguir un poco con el tema de la guerra para entender un poco cómo hemos llegado hasta aquí, porque hay mucho contexto en esto. Pero una de las grandes cosas que también la gente no entiende, y tiene, es que el 7 de octubre Hamás ataca a Israel, pero el 8 de octubre Israel empieza a ser atacada desde otros lugares. El 7 de octubre fue Hamás, pero el 8 de octubre, en el norte, de forma constante y de forma diaria, Hezbollah empieza una guerra directa con Israel. Ellos, con el pretexto que es por apoyo y generosidad, vamos a decirlo, con nuestro amigo y pueblo palestino, vamos a atacar a Israel de forma diaria. Y desde ese día, Hezbollah, que ahora te daré un poco más de contexto, ha estado lanzando misiles sin parar al norte de Israel. También para explicarte el por qué pudo suceder el 7 de octubre, Hezbollah es un grupo ITIL que es mucho más grande que Hamás, ¿vale? O sea, Hamás, según la inteligencia de Israel, tendría unos 40.000 miembros armados, soldados, como los quieras llamar, terroristas, entrenados. Pero es que si hablamos directamente desde lo que tiene Hezbollah en el norte, se cree que Hezbollah tenía aproximadamente 120.000 personas, soldados listos para atacar. Entonces, estamos hablando de un por 3, es decir, habría 3 veces más de amenaza en el norte que en el sur. Por eso, Israel en todo momento, cuando durante años
ellos tienen un servicio secreto espectacular. Cuando ellos creían que iban a tener una gran amenaza, creían que iba a ser en el norte, no que iba a ser en el sur. Sí. Entonces, desde el día después del 7 de octubre, Hamás ataca y Hezbollah les apoya también a diario, lanzando misiles y cohetes sin parar sobre el norte de Israel. ¿Qué pasa? Igualmente, claro, comienzan a abrirse diferentes frentes, ahora que no te lo digo bien, diferentes frentes para Israel y claro, o sea, la magnitud de lo que esto es para un país tan pequeño que la gente se olvida de Itiel, o sea, Itiel es un pedazo de tierra, Israel es un pedazo de tierra muy chico. Sí. Y de repente hemos visto cómo pasan las semanas, pasan los primeros meses y ya no solamente el conflicto está en Gaza, es que el conflicto también lo tienes en el norte con Hezbollah, lo tienes con los hutíes en el Yemen, lo tienes con las milicias de Irán, lo tienes con milicias en Siria, lo tienes con el propio gobierno, el régimen iraní, y de repente esto escala a un nivel nunca antes visto en la región. Pero claro, Israel tiene que centrarse en igualmente seguir y ir a Gaza. O sea, la operación terrestre no se puede detener por mucho de que se levanten 7 frentes contra ellos. Entonces, bueno, hay una operación terrestre que dura unas semanas, muy grande, donde Israel comienza a avanzar en la franja y comienza a tomar posiciones, porque, bueno, obviamente el poderío del ejército de Israel es muy grande, y se produce el primer alto al fuego. Este primer alto al fuego es en noviembre de 2023, o sea, apenas un mes y medio después del 7 de octubre, ya que hay varios avances del ejército, pues se produce una negociación y hay una semana donde hay un alto al fuego, Itiel, y Hamás decide liberar, como parte de la negociación, a varios de los secuestrados. Es decir, habría unos 250 secuestrados, se confirma después de varias semanas, y bueno, Hamás decide liberar sobre todo a lo que son los niños, mujeres y ancianos. También piensa que todo esto es como parte de lavar su imagen, a ellos les va de maravilla. Pero ya se produce algo que yo me di cuenta y dije, no puede ser verdad, o sea, no puede ser verdad. Hemos visto la masacre del 7 de octubre, todo el mundo, yo creo, pensaba, al menos yo lo pensaba, que todo el mundo ya ha visto la cara real de estas bestias, de estos monstruos, ya la gente sabrá que son unos psicópatas, ¿verdad? Pero de repente ellos usan esta primera semana de liberación de rehenes para hacer pura propaganda. De repente ahí ellos comienzan a, bueno, se vuelven a vestir de nuevo con sus túnicas de Hamás, vestidos militares, tapándose las caras con sus fusiles, y ellos, como si fueran los mejores amigos de los rehenes, acompañan a cada uno de ellos entregándoselos a la Cruz Roja. Y dan a los niños, dan a las mujeres, como te decía, y comienzo a ver este movimiento en redes sociales, en la televisión, donde se dice, ay, que Hamás, como se puede ver, está cuidando muy bien a los secuestrados. Hay que decir que además no solamente se estaban liberando a secuestrados y ya, es que Israel además acepta que se liberen presos que había en las prisiones israelíes de palestinos. Gente que, bueno, asesinos, de todo tipo de presos también, como parte del acuerdo, se liberan. Pero este primer acuerdo solamente dura una semana y solo vemos salir a los niños, a mujeres y ancianos. ¿Sabes qué pasa? Que Hamás Itiel trata a cada grupo de persona de una manera diferente. Es decir, le da más valor a un hombre que a una mujer. Digo más valor para lo que pide a cambio en la negociación. Sí. Entonces, ellos a los niños no les va... bueno, primero es que como imagen quedan mal, ellos lo saben que queda muy mal decir es que hemos secuestrado a niños de 7 añitos, pero es que además, pues para un chico, si encima es joven, te van a decir que es soldado. Todo que muchos de ellos, algunos sí que eran soldados, pero muchos de ellos eran gente que estaba en el festival de música. Pero como en Israel todo el mundo hace la mili, o sea, el servicio militar obligatorio, pues te van a decir que son soldados y a cambio, pues, que quiero 300, 400, 500 prisioneros palestinos liberados por este único chico hombre. Entonces, Hamás ya comienza a entrar en unas negociaciones muy perversas, ¿de acuerdo? Pero solamente, como digo, libera primero en una primera tanda en noviembre a unos pocos. Todavía Itiel quedan cerca de 200 secuestrados en Gaza, ¿de acuerdo? La guerra continúa porque Hamás deja de liberar a más rehenes. Obviamente tienes que entender, y ahí
es obvio, hay que entender a Hamás de que si liberan a todos los rehenes ya no tienen con qué negociar. Entonces ellos saben que cada ser humano que tienen en esos túneles es una carta de negociación y es una carta para sobrevivir, para que Hamás pueda sobrevivir, ¿no? Pero ellos deciden no liberar a más, por lo tanto, esto significa la guerra continúa, ¿de acuerdo? Entonces, sigue la guerra en diciembre. Pero no solamente sigue en Gaza, como veremos viendo, sino que hay, es decir, ahora se expande de manera grande con Hezbollah. Hezbollah comienza a hacer cada vez más notorios sus ataques contra Israel, diciembre, enero del 2024 ya. Comienzan a enviar drones explosivos. La operativa que te digo de Hezbollah es mucho más sofisticada. Ellos en el norte, y para darte un poco más de contexto, ellos tenían este gran ejército que te digo, pero además ellos tienen vía directa con Irán. Irán, el régimen iraní, porque yo quiero distinguir siempre mucho entre lo que es el pueblo de Irán, el pueblo persa, y lo que es este régimen de los ayatolás. Irán es el gran mal de la región, ¿de acuerdo? Y ha estado armando, financiando a Hezbollah durante cerca de 30 años aproximadamente. Hezbollah es un grupo que, pese a no ser el gobierno legítimo del Líbano, porque el Líbano tiene su primer ministro, tiene su presidente, como ellos tienen esa fuerza militar, ellos controlan el sur del país y controlan buena parte, de hecho, del territorio libanés. Y sus capacidades son muy grandes. Entonces comienzan a atacar fuerte el norte de las comunidades de Israel. Esto obliga a que Israel, prácticamente después del 7 de octubre, como te explicaba, que ellos ya también desde el norte empiezan a lanzar misiles, hace que Israel vacíe. O sea, la gente no lo sabe, pero Israel ha tenido durante más de 15 meses a todo el norte de Israel, a todas las ciudades y pueblos de Israel completamente evacuadas. O sea, las ciudades eran ciudades fantasma. Que la gente se centra en, obviamente, el sufrimiento del pueblo palestino, que llegaremos. O sea, obviamente lo que ha vivido el pueblo palestino es terrible, lo que jamás le ha infligido a su propio pueblo, es terrorífico, pero Israel también ha sufrido mucho. Y el norte de Israel se vació por completo. Ha habido gente que durante 1 año y medio ha estado viviendo en hoteles y casas del sur de Israel, abandonando sus viviendas. Israel viviendo en estado de guerra permanentemente. ¿Y qué pasa? La situación escala. Y escala, y escala. Los ataques no van a menos, los ataques van a más, Itiel. El enfrentamiento con Hezbollah parece ya inevitable, es decir, parece que ya va a haber una guerra directa donde Israel pueda entrar en el Líbano. Pero de repente sucede algo, y es que, bueno, Israel ataca de manera precisa, selectiva, al líder de Hamás que se encontraba en Irán, en Teherán, el líder político, Ismail Haniyeh, y lo asesina de una manera para las películas de espionaje, literalmente. En su cuarto consiguen poner una bomba en su habitación y lo asesina. Tremendo, ¿eh? Tremendo, en Teherán. O sea, ¿cómo puede llegar la inteligencia a la capital, al corazón de su máximo enemigo en Irán? Pues con esta, Irán se siente completamente, que le han faltado... se siente humillado, seamos claros, se siente humillado. Y entonces lanza un ataque sin precedentes. La primera vez en la historia donde la República Islámica de Irán ataca a Israel. Porque lo que la gente tiene que entender, Itiel, es que el mal de todos los males en Medio Oriente no es Hamás. Para otros dirán, es Israel. No es ninguno de estos grupos, no es Hezbollah, no es los hutíes. El mal de todo, la cabeza de la serpiente, la cabeza de este monstruo, es el régimen iraní, este régimen de los ayatolás. Para darte un muy breve contexto, ahí estamos viendo en las imágenes al presidente iraní. Este régimen toma control, no sé si algunos habrán visto por ahí una película muy buena que se llama Argo, ahí está, que es una película que la recomiendo, que no la haya visto, de cómo se produce precisamente la toma del gobierno iraní por esta revuelta del movimiento islámico. Y ellos, tienes que pensar que era un país, es que prácticamente occidental. O sea, Irán era parte de una colonia británica antes y no había mujeres con el burka, con el velo. O sea, un país abierto, libre. Y de repente, cuando entra este régimen, ha convertido a Irán en un país que ha causado el terror en toda la región durante 50 años.
Como gran meta, ellos se han propuesto que el Estado de Israel desaparezzca. Ellos se niegan, de hecho, Itiel, a llamarlo Israel. Para ellos no existe Israel. Para ellos existe el régimen sionista. Todo el rato hablan usando el término régimen sionista, la Palestina ocupada, pero no existe Israel como tal. Es una entidad ocupante, así lo dicen ellos. Sí. Y mucha gente no sabe que en Teherán, en las calles de Teherán, ellos tienen un reloj en la calle, colgado así en una pared, donde marca Itiel con una cuenta atrás, es decir, es una cuenta atrás que marca la fecha o las horas que quedan para la destrucción del Estado de Israel. Ellos se han propuesto durante décadas que van a destruir a Israel, van a borrar a Israel del mapa y ellos quieren ejercer como el gran poder en todo Medio Oriente para llevar esa lucha. Ellos sabían que, claro, es muy interesante, Israel no está al lado de Irán, hay varios países en medio. O sea, tú imagínate, es como si de repente en América Latina México le declara la guerra a Argentina. O sea, ¿qué disputa habría si no vivimos cerca, no somos la misma gente, yo no te piso las tierras, hay miles de kilómetros de distancia? O sea, ¿por qué me declaras la guerra? Pero ahí tenemos que entender todo un juego que hay detrás de poderes en Medio Oriente. La gente no sabe, pero en Oriente Medio hay dos grandes movimientos dentro de la religión islámica. Tenemos el movimiento chií y tenemos el movimiento suní. Irán quiere ser la cabeza, el exponente máximo del movimiento chiita, ¿de acuerdo? Y ellos, usando a todo el movimiento chiita en la región, que sigue ese mismo pensar dentro del movimiento islámico, pues ha hecho que todas este movimiento en todos estos países que están en Líbano, que están en Siria, que están en Irak, que están en Yemen, en varios lugares de la región, que todos estos precisamente vuelven a Israel, les ha dicho que la gran misión que tenemos que tener es precisamente quitar a Israel del mapa. Y para eso yo estoy lejos. Yo no voy a entrar directamente, pero te voy a armar y te voy a financiar para que tú hagas la parte fea, la lucha fea a diario, a semana, para tratar de castigar lo máximo que puedas a Israel. Y es por eso que nacen estos grupos que son para todo Occidente considerados terroristas, pero que ellos los llaman el eje de resistencia. Y es un término que en todo Medio Oriente se usa. Es decir, los hutíes en el Yemen, que tomaron ellos por otro golpe de Estado el control de una parte del Yemen, ellos, desde que también se lanza la operativa el 7 de octubre por parte de Hamas, comienzan también a lanzar misiles desde la otra punta, desde la península arábica, abajo del todo, comienzan a atacar a Israel también. Pero como te decía, esto no fue suficiente cuando Irán se da cuenta de que le matan en su capital al líder de Hamas. Qué fuerte, ¿eh? Se lo toma personal. El régimen iraní dice: hey, Israel nos ha atacado aquí. Todo que Israel nunca reconoció, porque sabían que podría ser como una declaración de guerra. Sucede esto, no dicen nada, pero Irán dice: vamos a responder. Y en abril sucede el primer ataque donde Irán lanza más de 150 misiles de crucero a Israel. Eso ya no son misiles como te lanza Hezbollah o cohetes que te lanza Hamas. Esos son misiles tierra-aire que recorren cientos y cientos de kilómetros. O sea, estamos hablando de ya potencial bélico muy grande. Y no me quiero poner aquí a hablar de geopolítica o de tema bélico con mucha profundidad, pero es una escalada muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, claro, aquí se vio que, oye, ¿esto qué está pasando? Pero ¿sabes qué llama la atención de esto, Itiel? Es que ese día, para sorpresa de muchos alrededor del mundo, Israel no fue el único que comenzó a derribar misiles que estaba lanzándole Irán. Ese día, gracias a las buenas relaciones que Israel durante los años ha hecho con sus aliados, obviamente Estados Unidos, pero luego los pactos que se hicieron, con los pactos de Abraham, los pactos de paz con varios países árabes, y luego pactos previos que tenía con Jordania, Egipto, etcétera, pues muchos de estos países árabes, que son árabes en la región, comenzaron a destruir, para ayudar a Israel, muchos de los misiles que Irán estaba lanzando contra Israel. Wow. Y eso, en Medio Oriente, creó algo que fue como, wow, no todo el mundo está apoyando a Irán. Mucha gente se dio cuenta dentro del movimiento islámico, dentro de Medio Oriente, de que hay mucha gente y gobiernos que no quieren que haya una gran guerra contra Israel, que buscan la paz, que buscan vivir en convivencia contra Israel, con Israel.
Entonces, bueno, se produce ese ataque y, como te decía, a partir de abril la guerra da una escalada y los hutíes comienzan a incrementar esto contra Israel. Ellos, como tienen el acceso, controlan el acceso del Mar Rojo hacia lo que es, bueno, toda la península arábica y justamente llegar hacia la parte de la península del Sinaí, Egipto, Israel, etcétera, pues saben que esto es un puente de entrada para todos los cargueros que vienen de toda Asia al Mediterráneo. Y el movimiento comercial en esta parte del mundo, todo va por ahí. Entonces ellos se aprovechan y comienzan a declararle la guerra a todo barco, todo carguero que comience a pasar por ahí. Claro, eso es muy serio, eso comienza ya a afectar la economía mundial directamente. O sea, es una escalada que ya no afecta solo a Medio Oriente. Esto, me invento, a Amazon, a las grandes empresas Claro. que traen productos. Esto de repente hace que los precios se eleven a un nivel tremendo y esto perjudica a gente en todas partes del mundo. Se comienzan a formar, bueno, alianzas, gente de Europa, varios países, comienzan a hacer, bueno, una batalla en esa parte del Mar Muerto para comenzar a luchar contra los hutíes, este grupo también terrorista del Yemen. Y Israel va viendo cómo pasan los meses y de repente se le abre un nuevo frente. Todo el tiempo ya no es el 7 de octubre en Gaza, ya no es el 8 de octubre con el Líbano, es que cada vez hay un nuevo frente. Sí. Hasta llegar a lo que ha sido los últimos meses de guerra. Y es que han sido 7 frentes desde los cuales Israel ha sido atacado. Y wow. Es algo que la prensa no dice a menudo. O sea, terrible. Es que ellos te pintan como hay un país agresor, Israel, que quiere matar a los palestinos, que quiere atacar todo el rato Gaza, es un país ocupante, pero porque solamente ponen el prisma, ponen el foco en lo que está pasando en Gaza, o quizá como mucho en una ciudad en el norte de Israel. Pero si tú quitas el zoom y comienzas a ver más la región, tú quitas zoom a eso y ves todos los países de alrededor y comienzas a ver, uy, que te atacan desde el Yemen, te atacan desde Irak, desde Irán, desde Siria, desde el Líbano, desde todos estos lugares. Te das cuenta que, Itiel, Israel no es el agresor. Israel es el que está siendo atacado. Qué fuerte. 7 frentes abiertos en contra de Israel. Literalmente. Esto no es algo que se vea y se escuche en las noticias, porque hay una narrativa que se está intentando hacer creer a la población occidental para que poco a poco el apoyo a Israel, que es la única democracia real en Medio Oriente, se vaya difuminando. Y como bien has dicho, esto sabemos que es un asunto espiritual, pero también hoy nos estás ayudando a verlo desde una lente geopolítica y te lo agradecemos mucho. Estamos haciendo un barrido desde el 7 de octubre prácticamente hasta el día de hoy, que ya nos acercamos a la fecha donde se entregaron o se empezó a entregar los rehenes, ¿no? El alto el fuego actual. No sé, supongo que me he saltado varias cosas, pero voy a ir teniendo imágenes de los rehenes. Y pedir disculpas a nuestra audiencia si quizás es demasiado nivel de información. Trataba un poco de explicarlo desde el principio para que la gente buenísimo, buenísimo. Te lo agradecemos mucho. Llegamos a los rehenes. Si quieres hablamos de eso porque es verdad que desde entonces, bueno, hubo simplemente, lo menciono así en un minuto, que bueno, hay una situación donde no solamente empieza a atacar también Hamas desde Gaza, la gente esto no lo sabe, pero también empiezan a atacar desde lo que es Cisjordania, o como los judíos lo llaman, Judea y Samaria. Y es que también tiene muchas células también Hamas ahí, y empiezan a hacer ataques selectivos dentro de Israel, empiezan a meter, bueno, explosivos en autobuses, porque Hamas desde Gaza empieza a llamar al resto de palestinos que también ataquen dentro de lo posible a Israel. Y luego también tenemos el desarrollo, cómo termina la situación en el norte. Te lo digo porque esto sucede antes de llegar a este alto al fuego, que Israel decide finalmente, después de aguantar, y es que esto es increíble. Yo recuerdo cuando esto sucedió, todas las noticias del mundo. Israel ahora ataca el Líbano, pero te lo decían, Itiel, de una manera como si Israel estaba aburrido, que no tenía suficiente con la guerra en Gaza, y que ahora, pues bueno, que quería abrir otra guerra en el Líbano, como si fuera porque le apetece, ¿sabes? A enviar a sus soldados a la muerte, así como quien no quiere la cosa. Pero como te explicaba, es que desde el 8 de octubre
Hezbollah ha estado disparando misiles contra Israel a diario. Es que había días donde lanzaba cerca de 200 cohetes cada mañana. Sirenas sonando sin parar a diario. Y, Tiel, ¿qué país puede permitir eso? Qué fuerte. Y creo que algunos están comentando, ¿no?, acerca de que no todo es tan bonito como a veces nos quieren hacer ver desde la ONU. Sé que has hecho alguno de estos comentarios y en el chat están comentando acerca de la UNRWA o la ONU. A eso lo vamos a ver ahora justo. Sí. Sí. Eso es muy importante, exactamente. No, pues, simplemente te comento y te cierro este punto. Hay una operación militar donde oficialmente a final de 2024 Israel dice que se acabó con Hezbollah, que no solamente va a defenderse porque tenemos el sistema antimisiles famoso de Israel, la cúpula de hierro, el domo de hierro, que, bueno, es un milagro para Israel, es lo que ha... Es que tú imagínate, Itiel, y eso es parte del mensaje que los medios muchas veces juegan contigo y no te lo explican bien del todo, porque claro, si tú solo explicas las víctimas que suceden en Gaza todo el tiempo, claro, ¿qué pasa? Que si Israel no hubiera trabajado por su seguridad y no tuviera esta tecnología que le protege de la gran mayoría de misiles que le lanzan, si Israel no tuviera eso y cada día con todos esos misiles que le lanzan, dijéramos, hoy han muerto 200 en Haifa, hoy han muerto 150 en Israel, es que hay que esperar entonces a que los israelíes mueran para que entiendan realmente que Israel está siendo atacado. Pero como la gente se olvida que esos misiles, esos ataques suceden a diario contra Israel, pues ya parece que el agresor es Israel. Y eso no es así. Es cierto. Entonces Israel se cansa de estos ataques a diario de Hezbollah, declara oficialmente la guerra y entra en el Líbano después de 20 años prácticamente, entra en el sur del Líbano. Tú piensas que hubo una segunda guerra del Líbano donde hubo un acuerdo con la ONU y se dijo hay que desmilitarizar completamente el sur del Líbano, la frontera con Israel. Aquí habrá tropas de la ONU, los famosos cascos azules, pero no puede entrar ni Israel, pero tampoco Hezbollah, este grupo terrorista que hemos hablado. Y esto se lo saltó por completo Hezbollah. Israel, después de todos estos ataques a diario, entró, pero de una manera que esto sí que ha sido un éxito, yo creo, desde mi punto de vista, ha sido un éxito rotundo para Israel, donde con aviación y con las tropas entrando en tierra han desmontado prácticamente, yo te diría un 75%, la inteligencia que cree un 75-80% de la capacidad militar que Hezbollah tenía en el Líbano para atacar a Israel. Se han encontrado, cuando estaban las tropas, se han encontrado un sinfín de túneles. La gente se piensa que solo en Gaza hay túneles, pero es que se han encontrado en el Líbano un sinfín de túneles porque Hezbollah quería hacer lo mismo que hizo el 7 de octubre Hamas, pero Itiel, 20 veces más grande. Hezbollah estaba preparando un ataque a gran escala donde iban a infiltrarse las comunidades del norte de Israel, hacer una masacre y llevarse a cientos de israelíes secuestrados al Líbano. Y ahí fue cuando ha podido, en esta operación en el sur del Líbano, las IDFs, las Fuerzas de Defensa de Israel, han desmontado los túneles, los almacenes de armas y todo lo que se ha encontrado de Hezbollah en el sur del Líbano. Y además, en esa imagen que tú estabas poniendo antes, ha deshecho por completo el liderazgo de Hezbollah. Ahí sí que hemos podido ver la inteligencia israelí, el Mossad, el Shin Bet, cómo han hecho un trabajo para la historia. Exactamente eso es la cúpula, esto que estamos viendo. Y tiene esta imagen, es la cúpula entera del liderazgo, desde arriba del todo, de Hassan Nasrallah, hasta todos sus generales, suboficiales, todo la cúpula militar, que ha sido eliminada por completo por Israel. Y empezando por el más grande que te decía, Hassan Nasrallah, que Hassan Nasrallah es conocido por todo Israel, era el architerrorista. Él era uno de los pioneros y fundadores del grupo Hezbollah hace 30 años. Él quería lo dijo en un sinfín de entrevistas, él quería que desapareciese Israel del mapa. Su gran sueño, él decía, era ver a todos los sionistas maletas en mano volviendo, decía, de los países de donde vinieron. Era su frase célebre. Y en una operación para la historia en Beirut, en un ataque selectivo, en un búnker a 30 metros bajo tierra, Israel consiguió eliminar a Hassan Nasrallah y de esa manera descabezar a Hezbollah, que ahora mismo se encuentra, no quiero decir que haya desaparecido, porque el otro día después de 5 meses han hecho su funeral, llenando un estadio multitudinario con miles de personas.
mostrando que todavía existimos, pero obviamente ya Israel ha neutralizado una gran amenaza que tenía ahí en el norte. Entonces termina esta guerra, ya cuando, bueno, esto fue a final del año pasado, no se anuncia un fin de guerra, se dice que hay un alto al fuego, ellos se anuncia el fin de la guerra con un alto al fuego con Hezbollah, y entonces de esta manera Israel dice, vamos a centrarnos en Gaza, y así hemos visto lo que ha pasado hasta hoy ha sido eso, es decir, desde final de 2024 hasta ahora marzo de 2025, el gobierno de Israel, Netanyahu, se dirige a los israelíes y les dice que nuestra gran amenaza vuelve a ser Irán, porque por segunda vez durante todo este tiempo volvió a atacar Irán a Israel directamente, esta vez con más misiles, se habla de unos 300 misiles que lanzó Irán a Israel, y entonces Israel se quiere centrar en la amenaza iraní, termina, digamos, la amenaza en el norte o pone fin a esta operación en el norte, y ahora luego ya centrarse únicamente en Gaza y rescatar a los rehenes. Y entonces, una vez esto sucede, comienza a intensificarse de nuevo todo lo que sucede en Gaza contra Hamas, y sucede de una manera mucho más fuerte. ¿Y qué sucede? Algo que, bueno, para todos los que hemos seguido esto ha sido, digamos que, no quiero llamarlo la gran victoria, porque creo que para mí la gran victoria es recuperar a todos los secuestrados que todavía hay en Gaza, pero sí que lograr uno de los máximos puntos que estaban en la lista, que era eliminar al líder de Hamas en Gaza, que era Yahya Sinwar. Y de la manera más... Bueno, es que no fue ni planeado, literalmente vieron un movimiento los soldados ahí, de 3 personas moviéndose entre edificios destruidos, un soldado común, ningún alto rango, ninguna operación planeada, dispara un mortero y un dron va a ver las imágenes de dónde está el impacto y se encuentran en las imágenes que estaba ahí agonizando Yahya Sinwar. Yahya Sinwar, Itiel, es el architerrorista número 1, el que organizó el 7 de octubre, la persona que dijo desde el principio que había que sacrificar a todos los palestinos que hiciera falta para lograr eliminar a Israel. Y como una rata, el 7 de octubre, porque yo, ahí, si me permites, es un poco faltoso, pero como una rata, el 7 de octubre, y hay vídeos que ya se hicieron públicos, él mandó a todos los valientes terroristas de Hamas a que hicieran esa operación, pero él tomó a su esposa, tomó a sus hijos y los metió en un túnel. Y se ha pasado más de un año de túnel en túnel, escondido de todos los bombardeos que lanzaba que lanzaba Israel contra Hamas, viendo cómo arriba moría la población civil y todos los que luchaban para él con su visión, y él bien protegidito abajo. La gente se olvida que Hamas ha construido más de 500 kilómetros de túneles en Gaza, Itiel. ¡Qué brutalidad! ¡Qué brutalidad! ¿Sabes lo que son 500 kilómetros? O sea, es que la gente no pone esto en contexto, pero 500 kilómetros es mucho más grande, por ejemplo, que la red de metro de Nueva York, una de las más famosas y grandes del mundo. O sea, los túneles que hay cavados en Gaza es más grande que el metro de Nueva York. Es que es una barbaridad, Itiel. Y ahí se escondía él, ahí se escondían los altos líderes de Hamas en Gaza. Pero ¿sabes a quién no escondían? No escondían a los civiles o a los ciudadanos gazatíes, palestinos, porque ellos los querían arriba. ¿Israel qué hace, Itiel? Cuando te están atacando, construye primero un domo de hierro para protegerse precisamente, pero además crea búnkers o salas de refugio prácticamente en todas las viviendas. Tú has estado en Israel, Itiel, sí, y seguro que lo sabes eso, ¿verdad? Así es. Israel quiere proteger a sus ciudadanos y jamás no buscaba esto. Entonces, bueno, Israel elimina a Sinwar porque justo lo tomó moviéndose dentro de estos túneles. De hecho, en estos túneles, como sabemos, está ocultando, escondiendo a los rehenes que tomó el 7 de octubre. Y se sabe además por pruebas de ADN, cuando han estado encontrando algunos de los túneles, donde se han encontrado cuerpos, donde jamás escondía, ¿no?, a rehenes que ha asesinado durante este tiempo, y se han encontrado restos de ADN de Sinwar en los mismos lugares, túneles, cuartos donde estaban escondidos los rehenes, lo que significa que precisamente él estaba ahí vigilándolos porque vigilándolos, sabía que era su carta más preciada para negociar, tener a rehenes. Wow. Entonces, ¿qué sucede? Israel pone todo contra Hamas en Gaza a principios de año y finalmente fuerza a Hamas a aceptar un alto al fuego a principios de febrero. La sociedad israelí, tienes que entender que estaba profundamente dividida, o sea,
esto yo lo reconozco y lo digo a nivel internacional, porque es verdad que muchas veces dentro de Israel, como hay muchas veces manifestaciones contra el gobierno, la gente se olvida de lo que luego enseñan las televisiones en las otras partes del mundo, y las televisiones se aprovechan de estas manifestaciones locales para decir que como si Israel estuviera en contra de esta guerra o estuviera en contra de luchar contra Hamás, cuando lo que hay es una división de cómo hay que tratar esto, pero ni mucho menos. Tú vas a preguntar a todos los israelíes, Itiel, y todos lo que quieren es acabar con Hamás y que vuelvan los rehenes. Entonces, cuando finalmente, bueno, hay una conversación más larga sobre esto, pero Trump es presidente de Estados Unidos y se logra un alto al fuego finalmente después de 15 meses, pues el alto al fuego tiene un sinfín de condiciones. O sea, Trump entra a la Casa Blanca, pero ya en la campaña electoral él decía que cuando yo entre como presidente, yo no quiero que haya una guerra todavía que esté sucediendo. O sea, quiero un alto al fuego desde antes de yo entrar a la presidencia. Y usa todas sus conexiones para él mover ahí lo que puede, los hilos políticos, y se anuncia antes de que él entre a la Casa Blanca ese alto al fuego. Pero un alto al fuego, Itiel, donde todavía había muchos cientos de secuestrados. Y no significa que la guerra haya acabado o que todos vayan a ser liberados. Estamos viendo las primeras imágenes, ahí me lo estás poniendo precisamente, de los secuestrados que volvían, Itiel, a casa después de casi 500 días secuestrados en esos túneles, en ese infierno que era Gaza. Para que entiendas, el acuerdo fue el siguiente. Hamás aceptó, por la presión militar que estaba siendo sometida. O sea, tú piensas que Israel, como te dije, apretó fuertísimo los últimos meses para acabar con Hamás y estaba ya contra las cuerdas y necesitaba un refrigerio. Entonces, ahí también, estando bajo las cuerdas, Hamás acepta ese alto al fuego, pero solamente decide liberar a 33 secuestrados, de los más de 100 que todavía quedaban en Gaza. De estos 33 que hemos visto salir este mes y medio que ha durado el alto al fuego, Israel no sabía 100% Itiel cuántos estaban vivos y cuántos estaban muertos, ¿de acuerdo? Esto, claro, o sea, toda la información que sabía Israel y sus familiares era por la inteligencia israelí, de imágenes de cámaras de seguridad que se vieron el 7 de octubre, después de ir entrando en Gaza, pues informaciones que tenían de gente que decía cosas, de cámaras dentro de Gaza, etc. Pero no tenía confirmación porque jamás, parte de ese juego psicológico que tiene contra los israelíes es de no decirte los nombres de quiénes son los secuestrados, no decirte cuántos quedan con vida y así seguir infligiendo un dolor psicológico muy fuerte. Hemos visto vídeos, de hecho, que había sacado Hamás durante todo este año de gente de estos secuestrados en túneles completamente oscuras. O sea, tú, Itiel, imagínate de las condiciones en las que se encontraban estos rehenes. Pero ahora voy a entrar ahí. Pero, bueno, si son 33 los que acuerda Hamás e Israel liberar, no se sabe, en el momento en que se dice, no se sabe cuántos están vivos, te lo digo así tal cual. O sea, había la esperanza, por eso se dicen estos nombres, había la esperanza de que todos estuvieran vivos. De acuerdo. Esto significa que cesan las hostilidades, se para la guerra por completo y semanalmente Hamás va a liberar, como se había visto hacía más de un año, a rehenes. Es decir, le iba a entregar a rehenes a la Cruz Roja. La Cruz Roja así operando de una manera como neutral. Y la Cruz Roja iba a conducir a los rehenes fuera de Gaza para entregárselos a Israel, ¿de acuerdo? Son las imágenes que precisamente estamos viendo ahora de los reencuentros. Pero ¿qué sucedió? Sobre todo yo creo que el impacto fue la primera liberación de rehenes, Itiel. Y es que, a diferencia de esta primera liberación hecha al principio de la guerra, donde solo se veían unas imágenes de los dos, de un coche a otro, de un automóvil a otro, te los entrego y ya está. Pues no, ahora no sucedió eso. Y es que Hamás, de la manera más perversa, usó la liberación de rehenes como una gran campaña de propaganda. Sí. O sea, en un lugar donde Itiel se ha dicho que existe un genocidio, que existe, en fin, lo peor que se haya dicho en la prensa y en los medios, Hamás monta cada fin de semana para la liberación de rehenes, monta unos escenarios con pancartas que imprimen. Dime tú un lugar que sea un genocidio, ¿quién tiene imprentas grandes para imprimir cosas que, en fin, que miden 10 metros de ancho? Para hacer, con sus cámaras, hacer todos unos vídeos de propaganda que luego ellos mueven en sus redes, en sus canales de difusión por todo el mundo árabe. Y los hacen, se obligan a hacer ver en estos
vídeos de propaganda, porque ellos graban desde que los van a liberar hasta que los entregan a la Cruz Roja. Y ellos les obligan a que ellos respondan con buena cara todo el tiempo, estáis agradecidos por el tiempo que habéis estado en Gaza. Y ellos, los pobres rehenes, imagínate, después de 500 días torturándote en un túnel, Itiel, sin haber visto a tu familia, tú le dices así que sí a todo, ¿no? Y ellos luego lo lanzan ahí, estos vídeos, como si fueran que nosotros, en fin, son nuestros mejores amigos los rehenes, que nosotros los hemos guardado de los ataques israelíes. Y siguen con estas campañas de propaganda perversas. Pero ¿qué pasa, Itiel? Estos rehenes, una hora después, entran a Israel, entran a territorio israelí. Se reencuentran estos vídeos tan bonitos que estás enseñando de cómo se reencuentran con sus familias después de 1 año y medio, donde muchas de las familias ni sabían si sus hijos, si sus maridos, si sus hijas seguían con vida. Y hemos visto los encuentros más emotivos. Qué fuerte. Pero también estos rehenes hablaban. De hecho, mira, este vídeo que estás viendo, este vídeo es muy fuerte. Es una chica sola. Es una chica muy valiente, creo que tiene como unos 21 o 22 años. Ella estaba como observadora en un puesto, ella sí que es soldado, pero simplemente estaba como observadora en un puesto de control. Y la secuestraron junto a otras 4 chicas en esta base, en esta mañana del 7 de octubre. Y eran 17 chicas, 16 chicas, si no lo recuerdo mal, en esa base, que fueron todas asesinadas esa mañana. Y a ellas 5, en cambio, de hecho 6, porque tomaron a otra que luego mataron, a esas 5 las secuestraron a propósito con vida, se las llevaron con vida para usarlas como rehenes. Hay vídeos que esos sí que se hicieron públicos por parte de Israel, que los había grabado Hamás esa mañana, de cómo esas chicas estaban en sus pijamas, recién despertadas por las alarmas de los misiles, y siendo arrastradas sangrando, porque varias de ellas tenían disparos que habían recibido en un refugio. No queremos pensar en las cosas que se les haya podido hacer, de abusos, de cualquier cosa que hayan podido sufrir en Gaza. Y después de todo esto, de esa masacre, Hamás las saca ahí y les hace ver como que, bueno, que mirad qué bien están, les hace saludar al público. Una cosa perversa, Itiel, o sea, una cosa perversa. Sí. Incluso hemos visto algunos rehenes como dando un beso en la frente a sus captores. No sé Obviamente, si te el vídeo, pero perverso, Itiel, eso fue terrible. Pero es que esta chica me da mucha lástima. Este vídeo, recuerdo, fue también uno de las primeras liberaciones. Es que estaba la marabunta de gente que convocaba a Hamás, porque te digo, lo están usando como propaganda, ¿no? Y tú en las noticias quizás has visto ese clip, ¿no? De 1 minuto, donde se ven 2 imágenes de rehenes salir y cómo se abrazan con las familias y ya está. Pero yo, Itiel, me he tomado el tiempo cada semana de ver la ceremonia completa de Hamás cada mañana de sábado, porque además ellos siguen queriendo molestar a la población israelí y haciéndolo en Shabbat. Lo quieren hacer en Shabbat, sabiendo que muchos no quieren tocar medios, televisiones, los teléfonos, y a propósito ellos los liberan en Shabbat, en el sábado, y hacen una cosa que para mí es terrible. O sea, les hacen pasar un calvario donde los mezclan en medio de la población civil, que ellos, imagínate, los secuestraron el 7 de octubre, donde veían a cientos de gazatíes que querían lincharlos, los querían pegar. Y mira esta pobre chica, lo estás viendo ahí, como a la terrible. gente se le tiraba encima, Itiel. Esa chica estaba traumada literalmente de lo que estaba viviendo en la liberación. Y aún así ellos te quieren hacer ver de que los estamos tratando bien. Y así, yo veo a los medios, yo he visto a periodistas, Itiel, españoles. He visto a periodistas, no sé, de Estados Unidos, de México, de Brasil, de tantos países donde ellos tienen es que no sé cómo decirlo para sonar suave, pero tienen la poca vergüenza de salir ahí y ponerte la foto, como tú decías, del beso el otro día y decir, mirad qué bien los tratan. Después de esto creemos en la paz. O sea, por favor, o sea, esta gente quiere olvidar el 7 de octubre una vez más. Olvidar que esta gente ha sido secuestrada, que están ahí contra su voluntad, que la mayoría de ellos vuelven a hogares destruidos, donde les han matado a su esposa o les han matado a la familia entera, a sus hijos, a sus hijas, les han matado a sus mejores amigos en el festival de música. Y luego salen y ponen una sonrisa en el vídeo. Tú puedes entender que cuando estás 500 días secuestrado y estás en un túnel y te graban detrás con gente apuntándote con un arma, vas a decir lo que sea para salir de ahí con vida. Y la gente muchas veces obvia eso, Itiel. O sea,
Yo para mí, mira, hay algo muy fuerte que es lo del beso que tú me mencionabas, que esto creo que fue la última liberación. Y ahora te voy a decir, de hecho, porque hay algo que decir que es la familia Vivas, que creo que mucha gente sabrá de esto y es importante también explicar lo que pasó con esa familia, con los 2 niños. Pero justo solo hablando de, mira, este que estás poniendo, Ajá, lo vuelvo a poner. eso sí lo puedes volver a poner. Este, que lo ves ahí, mira, esta es su foto antes del 7 de octubre. Y esto es en el escenario el día que lo liberan después de 500 días. Mira el peso que había perdido. Sí. Y este hombre, además, cuando vuelve a Israel, esa es su familia. Cuando vuelve a Israel, lo primero que pregunta es, ¿dónde está mi familia, Etiel? No sabía que habían asesinado a sus 2 hijas y a su mujer el 7 de octubre, Etiel. Tú imagínate, ¿eh? Terrible. Terrible. No te lo dicen, es como, mira, ha salido, genial, todo bien, lo ha liberado Hamás, y parece que hasta Hamás sea bueno por liberarlos. O sea, es que es el punto donde nos olvidamos de quién es el agresor, de quién ha secuestrado a quién. Pero volviendo a lo que te decía del beso también, precisamente, es en esa misma ceremonia, me parece, o no, la semana siguiente. Las he visto ya todas y tengo muchos recuerdos de esto, pero he visto al presidente de Colombia, Itiel, a Petro, y no quiero hablar aquí de políticas en Latinoamérica ni nada de esto. Este hombre, Petro, el presidente, pone la foto del beso y pone creo en la paz. Qué bien, prácticamente como qué bien los trataron y qué bien que salen con vida, ¿no? Señor Petro, o sea, Homer, que se llamaba así el secuestrado, el que estaba dándole beso, hay vídeos del 7 de octubre de cómo lo trataron como salvaje, metiéndolo en una camioneta, maniatado, sangrando, de cómo literalmente 30 segundos antes de que diera el beso, si yo lo vi en directo, 30 segundos antes de que dieran ese beso o diera ese beso al terrorista en la frente, quien no lo haya visto lo puede ver luego en mis redes, ahí en Isaac Explica, o en el Alternativo Digital, en esta página que hemos querido crear para un poco difundir lo que está pasando, pues he explicado precisamente que 30 segundos antes se acerca el cámara a este chico y se acerca a los otros terroristas que lo están sosteniendo en ese escenario y les está explicando que voy a grabar con mi cámara delante de tu cara, precisamente, dale el beso. Se ve precisamente cómo le está diciendo toda la situación. Y luego se aleja Itiel, el chico dice, de acuerdo, y ahí le da el beso y sonríe como si nada. Y se ve como el terrorista está, porque ellos tienen a profesionales en Gaza, ellos tienen a videógrafos, a técnicos profesionales, como si fuera un concierto. Literalmente ellos tienen a profesionales en Gaza porque la propaganda es lo más importante para Hamás. De hecho, mira este vídeo que estás viendo, es el mismo hombre que te decía que le habían asesinado a su familia y que había perdido tanto peso. Esto es parte de esos vídeos de propaganda que saca Hamás. Esto lo graba Hamás en el túnel. Les hace decir, ahí estaba, yo vi el vídeo subtitulado y está diciendo de que estábamos muy contentos, que salimos hoy gracias a Hamás por cuidarnos de los bombardeos y pedimos a Israel que pare la guerra para que salgan todos con vida. Pero estos vídeos, Itiel, mira esos chicos. Qué manipulación. Esto, Itiel, yo veo estas imágenes y yo personalmente estoy viendo escenas de la Shoah, del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial. Hay imágenes en blanco y negro de judíos en esos campos de concentración donde se les ve esqueléticos. Estos hombres, que piensan que además a la que se anunció el alto al fuego, jamás, y ellos lo dicen al salir, jamás los infló a comer, porque querían que se vieran un poco mejor de cómo habían estado durante 1 año y medio matándolos de hambre, literalmente. Y ahí mira este vídeo, mira, Itiel, cómo los túneles, cómo están ahí bajo tierra, a 20, 30 metros bajo tierra, y luego los graban como si estuvieran tan tranquilos caminando por los túneles para sacarlos luego, exponerlos al mundo y dejarlos en libertad. Pero esos pobres hombres luego salen y cuentan todo. Y eso es parte, para mí, Tiel, es parte de lo que la gente tiene que entender. Sí. ¿Por qué todos estos, incluso los medios, voy ahí a atacar y no quiero sonar mal, pero quiero señalar, porque son responsables, a los medios de comunicación o a estos grandes altavoces, influencers, cuentas de redes sociales, que comienzan a extender esta propaganda pro-Palestina, o como yo los llamo anti-Israel, porque realmente yo te digo, si a ellos les importan los palestinos, no estarían diciendo las cosas que dicen, pedirían el fin de Hamás en Gaza, porque es el que está torturando realmente a los palestinos. Pero llámalos como quieras. Esta gente, que ellos se esfuerzan en hacer estas campañas donde ellos muestran los vídeos de propaganda de Hamás, de mira, pero es que el secuestrado en el túnel dijo que gracias a Hamás por protegerlos, que gracias por cuidarlos también, porque esa gente es capaz de sacarte eso, pero en el momento en el que esos mismos secuestrados son liberados, vuelven a sus casas
y ya en libertad exponen todo lo que han vivido, ¿por qué después no les quieres dar voz a lo que dicen? Cuando ya están diciendo realmente lo que ha pasado, no lo que estaban grabando, y luego lo dicen, yo estaba en un túnel, se me acercaron con unas cámaras y gente apuntándome y me dijeron lo que tenía que decir palabra por palabra. Lógico, es así. lógico. Sí, sí, sí. Y el mundo no lo dice esto. Solo se quedan con el discurso, que es un guión pues, que se escriben, que luego ellos les obligan a leer, pero no se quedan con lo que dice ese secuestrado cuando sale en libertad. Y para mí es una gran hipocresía, Itiel. Sí, no lo vemos en nuestros medios. Es una auténtica hipocresía por parte de nuestros medios de comunicación, por lo menos aquí en España. No sé cómo lo estarán viviendo en Latinoamérica. Mira pero eso, qué espectáculo. de imagen, ves lo que se está viendo ahí. Eso es otro ejemplo de lo macabro que es Hamás. En el escenario hay 4 ataúdes negros, no sé si lo podéis ver. Es que Hamás, como te decía, en este intercambio, liberó a 33, pero finalmente reconoció que los 33 no estaban vivos y que 8 de ellos estaban muertos. Y cuando llega el momento en que tienen que entregar a cuerpos sin vida, y tío, o sea, te has llevado a gente que has asesinado, o gente que luego has asesinado en el cautiverio, y en vez de entregar los cuerpos, tú los usas de forma macabra para aún así sacar algo a cambio a nivel político, porque sabían que Israel, aún por cuerpos de gente muerta, iba a sacar a gente de las cárceles, porque Israel tiene un respeto muy grande por los funerales, los entierros, por la dignidad del cuerpo humano y el ser humano, y quiere que los familiares les den un entierro honrado y justo, ¿no? Claro. Aún así se quedaron con los cuerpos de gente sin vida y luego, cuando llega el día de la liberación, montan lo que acabamos de ver. Fíjate, ponen un escenario a nivel propagandístico para sacarte, mira cómo los cargan, 4 ataúdes negros y, para mí, lo más perverso que hemos visto hasta ahora. Ahí estaba la familia Vivas, Itiel. La familia Vivas ha sido uno de los grandes símbolos para Israel durante toda esta guerra. La familia Vivas es una familia de origen argentino y peruano, son obviamente judíos, que fueron tomados como rehenes el 7 de octubre. Eran un matrimonio, Yarden y Shiri Vivas, jóvenes, que tenían a 2 bebés, Akfir y Ariel. Cuando comienzan a sonar las alarmas el 7 de octubre, el matrimonio habla en el refugio, ¿qué hacemos? Y él decide, salimos y trato de defendernos. Pero a él lo toman como secuestrado. En ese momento la mamá se queda sola en la casa y luego se hicieron virales las imágenes que han dado la vuelta al mundo. Y es como una turba de gazatíes también entraron ese 7 de octubre a los kibbutz, a las casas donde vivían todas estas familias judías, y tomaron a Shiri, a la mamá, y a los 2 niños, a los niños pelirrojitos, a los Vivas, se los llevan en unas imágenes que se puede ver a una madre con 2 niños, un bebé de 9 meses y a un niño de 4 años completamente aterrorizados, y se los llevan a Gaza. Y Tiel, de verdad tú le puedes llamar, porque es que es muy fuerte, en esta entrega donde ahora han entregado tristemente los cuerpos, lo vamos a decir, pero ellos han puesto que eran prisioneros de guerra. Tú puedes llamarles prisioneros de guerra a una madre con sus 2 niños, Itiel. Qué terrible. O sea, esto una monstruosidad. Es terrible. Y había la esperanza durante todo el año y medio de guerra. Mira esto, ese es donde entregaron los cuerpos. Eso es la población civil de Gaza que se acercaba. Eso es un padre, Itiel, que está llevando a su hijo, a su bebé cargado, y el otro lado también. Hay 2 padres con sus niños donde les están inculcando, mirad, esto es lo que nosotros como pueblo palestino tenemos que hacer, es matar a judíos. Eso es lo que jamás quiere transmitir con estas ceremonias. O sea, qué perverso que en Gaza haya gente llevando a sus niños, celebrando prácticamente que entreguen a judíos muertos, mientras en Israel la gente está llorando la llegada de cada cuerpo sin vida de un rehén. O sea, para mí es la gran diferencia de la monstruosidad de sociedad que ha creado Hamás y el pueblo que ama la vida como Israel. No sé si me puedo explicar bien. Sí. Mira, ese es el momento del beso, ahí lo vas a ver, precisamente. Sí, lo vamos a ver ahora. Sí, para el que no lo haya visto, que lo vea. ¿Ves el cámara? Se está alejando, ya se lo ha dicho ahí, tiene que darle el beso, se para y ahí, y al secuestrado se para y da el beso delante. Mirad cómo graba el otro, como si fuera un vídeo musical o una película, está grabando delante de su cara, todo perfectamente coreografiado, porque es lo que hace Hamás, es una coreografía todo
de propaganda. Qué fuerte, ¿eh? Esto es París, mira, esto que enseñas, esto es muy bonito, esto es por la familia Vivas, que tienen, bueno, son pelirrojos, como enseñé a los niños, y fue el símbolo de gente alrededor del mundo que pedía la liberación de todos los secuestrados y como gran símbolo estos niños pelirrojos que tenía Hamás sin vida en Gaza. La gente no lo supo hasta que entregaron los cuerpos y además, y tiene algo muy fuerte, la gente no sé si lo sabrá, pero es que en esa ceremonia que veíamos donde entregaba los cuerpos, mira, esta es la historia. ¿Se puede poner volumen a este vídeo? No sé si se puede. Está un poquito difícil. Está bien, mira, esto es lo que el niño Vivas vio esa mañana del 7 de octubre. Está con su hermanito jugando y de repente, mira, está recreado, lo han hecho ahora, cómo entraron los terroristas, lo secuestraron, esa es su mamá cargándolo con la manta, el famoso vídeo, desde un punto de vista de lo que vio un bebé de 9 meses. Cómo lo secuestraban, lo llevaban a Gaza, cómo lo metían en los túneles. Y como finalmente Hamás asesinaba a ese niño. Ahí se ve cómo cae el chupete. Porque lo que te estaba diciendo justamente es que en esa entrega estaban entregando los cuerpos. Ese es el vídeo tan famoso de la madre con sus 2 niños pelirrojos. Lo entregó Hamás en esa ceremonia tan perversa, pero Itiel, para sorpresa de todo el mundo, cuando esos féretros llegan a Israel, no sé si tú te enteraste de esto, no lo sé, pero Sí, no eran los cuerpos, no eran los cuerpos. no era el cuerpo de la mamá, el cuerpo de Shiri. Había puesto Hamás el cuerpo de una mujer gazatí. O sea, la misma organización que te dice que hay 51.437 muertos, que les tienes que creer por palabra todos los datos que te dicen, cuando te entregan a 4 cuerpos, resulta que uno de los 4 no es el de otra mujer. O sea, imagínate con quién estamos lidiando. Al día siguiente sí que finalmente entregaron el cuerpo que era y finalmente una semana después entregaron los 4 cuerpos restantes que quedaban con vida. Y muy fuerte porque Israel ha hecho el estudio forense de los cuerpos, de los que ha entregado sin vida Hamás, y se ha sabido que todos estos que Hamás, cuando los entrega Hamás y dice todo el tiempo que es que los mató Israel en un bombardeo. Así ellos se quitan el peso para que el mundo no les culpe. Pero es que el estudio forense, Israel lo desveló rápidamente, que esto era una gran mentira. Y ha impactado mucho a la sociedad israelí cuando se supo realmente lo que pasó, sobre todo con los niños Vivas y con su mamá. Y es que sí, Hamás los asesinó a todos en cautiverio, pero es que Hamás asesinó con sus propias manos, terroristas de Hamás asesinó con sus propias manos a los niños. Es que no quiero decir las palabras para no me explico, pero a bebés y a un niño de 4 años. Y luego, como sabían lo que esto iba a provocar, quisieron desfigurar sus cuerpos para hacer ver que todo había sido un bombardeo. O sea, es algo perverso, es algo muy perverso. El padre es el que sí que ha salido con vida en este acuerdo de alto al fuego y Arden Vivas salió también sin saber realmente si estaban con vida. Él, pues 2 meses después del 7 de octubre, es uno de los vídeos famosos también que Hamás lanza este vídeo de propaganda donde él se le ve llorando y es porque Hamás le acaba de decir: tus hijos y tu mujer acaban de ser asesinados por un bombardeo de Israel. Graba un vídeo, tienes que decirle a Israel que pare la guerra porque va a morir todo el mundo y todos los secuestrados. El hombre le acaban de decir así que ha muerto su familia y llorando graba este vídeo. Pero él vuelve a Israel hace 2 semanas, después de más de 500 días secuestrado, y lo primero que pregunta es: ¿y mi familia? No sé, no me creo jamás. Y Israel le dice: no sabemos nada, no tenemos confirmación de que estén vivos o muertos. Y ha sido Hamás ahora que ha entregado los cuerpos y se ha sabido oficialmente que fueron asesinados fríamente en los túneles de Gaza, Itiel. Es muy fuerte y la gente no sabe esto, que se piensa que ya ha acabado la guerra muchos o que el alto al fuego, como ya hay un alto al fuego ya. No, Itiel, se han liberado 33 rehenes, como te decía, pero a día de hoy todavía quedan 59 en Gaza, de los cuales 24 se cree que todavía siguen con vida. Mira, Luzmanas Guena dice: mis hermanos, uno debe tener mucho hígado para soportar tanto. El mío no es tan fuerte y se me retuerce todo. Peor aún, ver la actitud del mundo en este suceso. Es horrible y asqueroso. Creo que esto resume muy bien lo que muchos estamos sintiendo a medida que relatas lo sucedido. Yo soy alguien que generalmente habla mucho
y en los directos constantemente estoy interviniendo, pero me has dejado tan impactado con la descripción de los hechos que me he quedado sin habla. Me parece tan terrible todo lo que nos has descrito, desde la agresividad a la teatralización, haciendo de esto un espectáculo, que me quedo sin palabras, Isaac. Y te agradezco que hayas abierto canales en Instagram y otras plataformas para explicar lo que los medios no están explicando. Podéis seguir a Isaac en Isaac Explica en Instagram y también en Alternativo Digital en Instagram. Creo que tu hermana está en los comentarios. Si pone exactamente el nombre con... Sí, ahí si nadie lo puede poner. Sí, Nadine, ponlo por favor, y lo voy a poner aquí como un comentario para que la gente te pueda seguir en Instagram. No sé si también estás en YouTube creando este contenido, pero necesitamos, Isaac, que sigas informando. Muy próximamente lo voy a poner en las redes cuando lo tenga disponible ya todo. Alternativo Digital es la idea, que lo tengamos también en YouTube disponible todo. Sí, hemos tenido el privilegio de escucharte explicar esto de una manera tan comprometida, porque se ve que para ti esto no es un asunto de curiosidad, estás involucrado de corazón con lo que nos estabas describiendo y se nota. Y te hemos escuchado durante 1 hora y 45 minutos. Perdóname, perdón, si ha sido tan extenso todo. No, a mí se me ha hecho muy corto, pero creo que es un momento para ir aterrizando el directo, y quiero darte la oportunidad de mirar a la audiencia que te ha estado escuchando, unas 1.200 personas en directo, y más las que lo van a ver después, y lanzarles un mensaje, el mensaje que creas que es lo más importante, con lo que tienen que quedarse después del resumen, la exposición que nos has hecho durante esta 1 hora y 45 minutos. Claro. Bueno, primero de todo, gracias a ti, Till, por la oportunidad, por invitarme a este directo. Te conozco hace muchos años y ¿quién nos iba a decir que iba a ser, no en una situación como esta, que vamos a hacer un directo de este tema? Pero te agradezco mucho la oportunidad, te agradecer a todos los que se han conectado, y un poco lo que yo quiero transmitir para terminar este directo es que la gente entienda que, mirad, esto no es una cuestión ni de pensamiento político, ni de ser de derechas, ni de izquierdas. Es una cuestión también de humanidad, una cuestión también de saber lo que es bueno y malo. Entiendo que muchos, además, de los que nos ven son creyentes también. Yo quiero concienciar también a los cristianos de que somos llamados a llamar lo bueno bueno y lo malo malo. Y en este caso, muchas veces por los medios de comunicación, a veces, vemos tantas noticias, vemos las grandes organizaciones internacionales, la ONU, que al final no hemos entrado en eso, pero grandes organizaciones mundiales, Amnistía Internacional, la Corte Penal Internacional, que parece que todas se ponen de acuerdo en que el malo es Israel, pero si no tienes la información detallada de lo que realmente está pasando y no entiendes el por qué estos medios o estas organizaciones están comprometidas, vas a dar pie a que de una manera u otra acabes distorsionando la realidad y acabes pensando que Israel es el agresor, de que Israel es el que oprime, de que Israel es el que ocupa, cuando no tienes la información completa, que al final es muy importante. Y eso fue uno de los grandes motivos por los que Isaac Explica, pues lo he puesto en marcha, y Alternativo Digital como esta plataforma, este medio que quiero lanzar también, ¿no? Porque la gente no entiende que en cada medio de comunicación hay intereses detrás, políticos, financieros, etcétera. La ONU, hay intereses económicos, políticos, etcétera. Si la gente entendiera, para decir un ejemplo básico de que la ONU es la responsable de la UNRWA, de la Organización de los Refugiados Palestinos, que es la que le pone en el pensamiento a un niño palestino desde que tiene uso de razón de que ellos son refugiados, de que ellos un día tienen que volver a Israel, de que todos los fines son justificados para poder expulsar a los judíos y reclamar lo que es su tierra. Entonces es un ciclo perpetuo de victimismo, de considerarte tú que eres refugiado cuando eres el refugiado de un refugiado de tu bisabuelo. ¿Me explico? Hay un sinfín de cosas que, si tú no entiendes el contexto, vas a caer en el peligro
de la propaganda. Y yo quiero animar a todos los amigos cristianos y no cristianos que nos están viendo hoy a que realmente estén abiertos a pensar que quizá hay una opinión que no habían tenido en cuenta hasta ahora, de que quizá hay una parte de la información que no sabían todavía. Medio Oriente es algo muy complejo. Israel, el conflicto israelí-palestino es extremadamente complejo. Esto para la gente que está metida en el mundo de política y todo, te van a decir que es probablemente uno de los conflictos más largos y complejos de la historia, porque es que es así. Por más de que yo sé lo que apoyo, lo que creo, es un problema y una situación muy compleja de resolver, porque tú hablas conmigo, pero si tú haces este directo, Itiel, con una persona que te traiga toda la narrativa pro-palestina, ellos van a empezar con unos puntos muy bien armados de por qué creen que su causa es la justa y la de Israel no lo es. Y entonces, esa dualidad de dos opiniones tan blanco y negro, porque además se contradicen por completo. O sea, todo lo que yo te diga que es así, ellos te dicen que es asá, pero lo opuesto, me explico. Entonces, sí, quiero que la gente entienda de que es muy fácil manipular en algo que es una guerra. Porque hay una guerra, no un genocidio, quiero dejarlo muy claro, no hay ningún genocidio en Gaza. De hecho, algo que la gente, y si puedo terminar con esto y que la gente reflexione, ¿vosotros no creéis que si en los grandes genocidios en la historia moderna, como podría ser el Holocausto de los judíos con los nazis, como podría ser en Ruanda, el famoso genocidio en Ruanda, que si los que estaban cometiendo el genocidio le diesen la oportunidad a los que lo estaban recibiendo de ponerle un fin, de terminarlo, ¿no crees que los judíos en la época nazi hubieran dicho, mañana lo firmo, ¿cómo puedo terminar con el genocidio? ¿No crees que lo hubieran hecho? Y en cambio, aquí Israel, que le ha ofrecido jamás 200 veces terminar la guerra, simplemente tiene que entregar a todos los rehenes y deponer las armas, y no lo hace. ¿No crees que si realmente alguien estuviera sufriendo un genocidio diría, mañana, ¿dónde firmo para parar esto? Porque esto no es un genocidio, esto es una obra macabra de las élites más altas que están rigiendo todo Medio Oriente para tratar de exponer y poner la culpa de lo que pasa en el mundo, diciendo que Israel es el malo, que Israel es el agresor, cuando es todo lo contrario. Israel se está defendiendo y el mundo no lo sabe. El mundo está siendo engañado por las mentiras de la propaganda anti-israelí. Gracias, Isaac. Creo que has sido muy claro, muy conciso. Animo a todos los que están escuchando este directo que sigan a Isaac en Instagram, Isaac Explica o Alternativo Digital, y que esperen también en YouTube la pronta apertura de Alternativo Digital. Estamos ahora en Twitter y en Instagram de momento, y en Facebook también, Facebook, Twitter e Instagram, y próximamente estaremos ahí en YouTube también. Sí. Muchísimas gracias, Isaac, por este resumen que nos ha puesto los pelos de punta y nos hace ver con mayor claridad cuál es la verdad. Poner en comentarios algunas palabras de cariño hacia Isaac, que nos ha dedicado pues todo su esfuerzo para buscar todas las imágenes que he puesto, las ha recopilado él para que pudieseis tener pues una visión más precisa de lo que está ocurriendo en Medio Oriente, en Israel, en la Franja de Gaza. Muchas gracias, Isaac. Dios te bendiga y nos vemos pronto.